No, yo no retiro nada. Retíralo ahora mismo. Ciro, Bueno, eres eso- un eso- sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Claro, si él me está diciendo, yo puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Todo cuesta. Era una frase de Pep Guardiola, casi una muletilla que repetía de vez en cuando, pero en realidad era una advertencia. Lo difícil no es llegar, lo difícil es volver a hacerlo cuando ya sabes lo que pesa ganar. El Barça de Hansi Flick no levantó la Champions en su primer año, pero sí firmó un triplete nacional que en semanas como esta se valora distinto, porque cuesta. Cuesta competir cada 3 días, cuesta lidiar con las lesiones en el momento más inoportuno, cuesta pasar de los focos de la Champions a un partido de Copa en Albacete o el Sardinero, cuesta rotar porque no queda otra y encontrarte con titulares que llevaban meses sin serlo, cuesta jugar 9 partidos en el mes de enero y cuesta también algo que se vio en Carlos Belmonte, porque cuando te vas del partido, volver cuesta el doble, con 0-2 parecía sentenciado el encuentro. Y de repente una desconexión, una jugada a balón parado y lo que era trámite se convierte en susto. Ahí también se mide un equipo, no solo por su brillo, sino por su capacidad de mantener rigor y concentración, incluso cuando el cuerpo pide bajar revoluciones. Que el Barça está encajando más de lo esperado últimamente, que está fallando demasiado de cara a puerta, que a veces parece que Lamine es el único que tira del carro. Claro, es que todo cuesta. ¿O pensabais que llegar a mayo con opciones reales de todo sale gratis? La foto hoy es clara. Semifinales de Copa, líderes en Liga, octavos de Champions sin ronda previa y con la Supercopa ya en el bolsillo. La sensación es que incluso cuando el juego no brilla, este equipo sigue manteniendo lo esencial. Compite siempre. Y en febrero, ¿qué queréis que os diga? Eso vale oro. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Amigos y amigas de Team Barça Podcast, bienvenidos y bienvenidas una semana más. Hoy en miércoles, el día después de que el Barça sellara el billete para semifinales de Copa del Rey con un 1-2 en Albacete, que dejó lecturas, nombres propios y sobre todo una idea. Este equipo va a apretar, tenerlo claro, hasta el final. Además, tendremos un poquito de baloncesto tras la cuarta derrota seguida del Barça de Xavi Pascual, una mini crisis, también prioridad filial con Oriol Domènech y los últimos movimientos del Barça Athletic. En fin, lo de siempre, donde siempre y con ganas de pasar un buen rato hablando del Barça. Pero antes de saludar a los compañeros, algo que llevaba tiempo sin hacer, porque te voy a dar 10 segundos de silencio para que le des me gusta en iVoox o YouTube, donde nos escuches, estrellitas en Spotify, y me cuentes brevemente qué tal va tu semana. Vente a Patreon. Vente a Patreon. Y ahora sí, arrancamos este 6x23 con este parón, saludando, y esto es sorpresa, no es a Toni Martínez, porque no está por aquí ahora, sino el señor Gerard Faigues. ¿Y ahora cómo estamos? Hola Juanma, ¿qué tal? Hola a todos. Pues mira, casi haciendo honor a tus palabras al inicio y a Pep Guardiola, todo cuesta, porque a veces cuesta, esta temporada me cuesta un poco más encontrar sitio para estar aquí, pero bueno, lo que sí es verdad que no me pierdo los partidos del Barça y la verdad que las ganas de hablarlo y de analizarlo siempre están, así que encantado de estar aquí y más después de haber pasado una ronda más de Copa en un feudo en el que el Madrid se despidió de la competición. Sí, bien apuntado eso, Gerard. Y un mes de enero, como he dicho al principio, 9 partidos en el mes de enero. Yo decía en noviembre
que el objetivo era llegar vivos a enero. Pues se ha pasado enero vivos y estamos ya en febreros y en semis de Copa. Por aquí también está, a Gerard le cuesta, a mí me cuesta, al equipo le cuesta, pero César Brito, que es el hombre, digamos, que sale del banquillo para dar la cara, está otra vez aquí. César, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, amigo? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Contento también de estar aquí en Team Barça? Sí, hombre, yo siempre que me llamas estoy contento de intentar aportar. No sé si lo conseguiré siempre, pero intento aportar como el amigo Ferran. Si es que me siento muy identificado. Mira, Ferran, que se quedó a punto de aportar, ante el Albacete con ese gol anulado. Salió la segunda parte. Rashford, tu amigo Rashford, que las tuvo también. Bueno, Rashford... Falló una que casi lo mató. Bueno, hablaremos de Rashford, de nombres propios, de ese 1-2 ante el Albacete, partido, bueno, que tampoco es para dramatizar cómo acabó el encuentro. Sí, se pudo sufrir un poquito en el tramo final, el Barça que desconecta un poco con el 0-2, que pudo tener el 0-3 también a mano para que el partido acabara definitivamente, pero el fútbol es esto, un partido de Copa ante el Albacete, que para ellos es el partido de su vida, pues llega un balón parado que está costando últimamente mucho defender bien ese tipo de jugadas. Mete el gol y bueno, Gerard, esto también en parte se podía incluso esperar, ¿no? Que vas a jugar al Albacete, que ellos no tienen nada que perder realmente y mucho que ganar, y el Barça con rotaciones, porque no queda otra que hacerlas, con jugadores que, el caso de Bernal o Araujo, que llevaban tiempo sin ser titulares en un partido del Barça, pues bueno, que acabara esto en un pelín de sufrimiento, que tampoco fue mucho, era casi esperable, ¿no? Bueno, viendo lo que había pasado con el Madrid y lo que le había costado al Barça, porque al final ganó 0-2 los dos partidos, tanto contra Guadalajara como contra Racing de Santander, son partidos que cuestan y es normal, hace frío, es una competición que, como decías tú, no tiene las luces ni de la Champions, ni te exige la regularidad que te exige la Liga, que vas a sitios en los que el rival es de categoría inferior y se entiende y se presupone que es de nivel inferior, pero tienen una motivación extra que a ti, como Barça, te falta, porque para ellos es prácticamente el partido de la temporada o uno de ellos, y para ti es un partido más en los que tienes más que perder que a ganar. Y entiendo que a los jugadores les dé un poco de pereza, igual que a ti y a mí o a cualquier espectador un martes a las 9 de la noche también, si no es la Champions, también le da un poco más de pereza. Pero bueno, el partido se sacó adelante y eso de las rotaciones ya lo veremos, porque yo creo que rotaciones como tal en el 11 titular había 3. Yo creo que Araujo se puede considerar rotación, Joao Cancelo se puede considerar rotación y creo que para Flick es una lástima que ya se haya cerrado el mercado. Con respecto a Joao Cancelo, y la otra rotación es la de Marc Bernal, porque lo demás son cambios por piezas que no tienes, porque no está Pedri y tienes que jugar un poco con las piezas que tienes, no está Rafinha, entonces entra Rashford, pero son jugadores que prácticamente son el primer cambio. Cuando tú piensas en sustituir a Rafinha, el primer nombre que te viene a la mente seguramente sea el de Rashford. Y luego los demás entiendo que son un poco más de rotación. Creo que es una manera de Flick de decir, de demostrar que tiene una plantilla o que confía en un número de jugadores algo limitado. En 15 jugadores creo que confía Flick ciegamente, pero también una manera de decir, oye, no vengo aquí, sé que el partido va a ser difícil, no vengo aquí a verlas venir, no quiero dar la sensación de que esto es un partido que es un poco un trámite, no, aquí hay que dignificar una competición más y aquí hay que dar la cara y si tú eres bueno para competir contra el Bayern Múnich, tienes que ser bueno para competir en el Carlos Belmonte. César, ¿tú crees que, y esto ya no lo sabremos nunca, ¿no? Pero yo soy del que piensa que de haber estado Rafinha o Pedri, no sé si los dos, pero que alguno hubiera descansado. Con eso que decía de que al final, como decía Flick, ahora lo escucharemos en rueda de prensa, el equipo jugó el miércoles el partido de Champions, jugó el sábado el partido de Liga y el martes estaba jugando Copa. Es que se tiene que hacer cambios. Es que para que lleguen todos bien físicamente al tramo decisivo, que será abril o marzo, abril, ya mayo es cuando se juegan las finales. Es que es importantísimo que se dé rotación. Es que yo no lo veo, es que no lo puedo ver de otra forma. Evidentemente, y no sé si los dos, en caso de haber estado hábiles para el once inicial, habrían descansado a la vez
tampoco sé si lo habrían hecho todo el partido. A lo mejor habían descansado uno todo el partido, otro unos minutos, pero tienen que descansar. Y de hecho, al hilo de esto que comenta, a mí me preocupa un poco que Lamine, estando estupendamente, no tenga un poco más de descanso. Porque tengo el temor de que cuando llegue el Moyar de la temporada acuse esta acumulación de minutos. Que, insisto, está estupendamente bien, es un chaval joven, se le ve con energía y con un físico que, de momento, parece respetarle, parece que esa pubalgia ya es cosa del pasado, pero a mí me preocupa que jugadores cruciales como Lamine, por ejemplo, o como Eric García, a costa de jugarlo todo, porque lo están jugando todo, y no entren en ese ciclo de rotación del que tú hablabas, pues lo llegamos a echar de menos porque se rompan en algún momento de la temporada. Dios no lo quiera. Pero sí, evidentemente, en el caso de que Rafinha hubiera estado bien y Pedri hubiera estado bien, seguramente, no sé si los dos a la vez, pero uno de ellos habría descansado casi seguro. O parte del partido o todo el partido. Pero aún así, lo comentaba ayer ahora, las rotaciones no han estado mal. De hecho, yo me estaba fijando especialmente justo en los jugadores que no juegan habitualmente. Ronald Araujo y Gerard Martín, y Marc Bernal, que sabéis que es una debilidad mía personal. Me da un poco de pena en el caso de Bernal porque veo que le falta para entrar en dinámica minutos de juego y no sé si los va a tener. No sé si estando la plantilla como está y con tanta gente por delante como tiene el pobre chaval, va a tener la cantidad de minutos suficiente en continuidad como para recuperar ese nivel que yo aún le veo un poco lejos del nivel que tenía antes de la lesión, que también lo veo normal, ¿no? Pero me da un poco de pena porque para mí es una apuesta casi personal, como si fuera de su familia. Quiero que triunfe en el Barça, quiero que le vaya bien, y sin embargo con Ronald Araujo me llevé una alegría contenida porque aún tengo el miedo en el cuerpo cada vez que lo veo de titular en la plantilla. Pero bueno, jugó un partido bastante sobrio, con velocidad en la recuperación de balón, poniendo el cuerpo sin miedo, con bastante criterio. No cometió ninguna araujada, si me permitís el término. Y bueno, me alegré mucho por él porque fue un partido notable, sin ser sobresaliente. Marcó un golito que a nivel anímico también le habrá venido muy bien, seguramente. Y me alegré mucho porque en este proceso de recuperación psicológica en el que entiendo que está Ronald Araujo, le habrá venido bien cuajar un partido sobrio, sereno, sin mucho problema y además marcando un golito cuando hacía falta. Solo por apuntar lo que decía al principio, Lamine Yamal es el jugador del Barça, el único que ha jugado el 100% de los minutos en la Copa del Rey. El único. Ha jugado los 270 minutos y luego el siguiente es Rashford, que ha jugado unos 220. Y luego el siguiente ya es Eric, creo, 180. Lo he buscado. 223 Rashford, 185 minutos Eric y 270, o sea, los 3 partidos completos Lamine Yamal. Y es cierto, Lamine Yamal, en el que, porque yo lo pensaba, Pedri y Rafinha son jugadores que el año pasado destacamos por su tremendo estado físico. Pedri no se lesionó y venía de todo lo que venía, y hasta sorprende que Lamine Yamal, habiendo tenido esos problemas de pubalgia y esos problemas físicos que tanto hicieron enfadar a Flick porque pasó con la selección española, ahora en partidos que tú puedes pensar, bueno, que el partido está mínimamente arreglado. El día del Guadalajara el gol tardó mucho en llegar, pero los otros 2 partidos quizás sí que podrías haberlo dosificado más. Pues nada, 100% de los minutos para Lamine. Es que ha marcado Lamine en los últimos 4 partidos del Barça. Es que ha participado en 8 goles en los últimos 4 partidos del Barça, que son la mitad de todos los que ha marcado el equipo. Es que ante el Albacete intervino en un total de 98 ocasiones, entró en contacto con la pelota, es una salvajada. Es que el 53% de los pases clave del equipo ayer en Albacete son suyos. Es que los números de Lamine son, de verdad, son demenciales para la edad que tiene Lamine Yamal. Porque aquí podemos comentar y a veces se nos va un poquito la pinza, no expresamente a la gente del team, aunque alguno pues... con el tema de Lamine siempre hemos comentado la parte un poco extradeportiva, ¿no? Lo que pensamos que un chico joven debe ser fuera del campo para que dentro del campo pueda rendir. Nos erigimos como padres, ¿no? de los jugadores jóvenes, pero es que a nivel de madurez yo creo que ha habido un salto, ¿eh? Ha habido un salto en el último mes o mes y medio o 2 meses, desde que supera esa pubalgia. Se ha puesto la chaqueta o la capa de líder del equipo ahora mismo
y no se esconde. Es que no hay partido en el que no busque continuamente ese 1 contra 1. Tiene números en el 1 contra 1 que son registros a nivel europeo auténticamente demenciales. No hay un jugador en las grandes ligas que promedie más de 3 por partido, y este hombre contra el Albacete hizo 6 intentos de regate, perdón, de 7 intentos de regate, 6 los consigue en 1 contra 1 superar a su rival, digamos. Es un porcentaje altísimo y números muy altos de intentos de 1 contra 1, porque no se esconde, porque no se arruga, porque da igual que le den patadas, no se queja. Es una cosa también, hablando de la parte de esta, que a lo mejor a alguno no le gusta tanto, de Lamine Yamal fuera del campo, que no es un jugador que provoque, no es un jugador que se queje. No sé, yo veo un Lamine, aunque César dice que no con la cabeza, yo veo un Lamine más maduro que nunca. Ha llegado en el momento clave, incluso diría, pensando, cosa que no sé, que es tan bueno que sabe decir, bueno, lo importante empieza en febrero. A mí muy bien noviembre, septiembre, pero llegar a febrero fino y a partir de ahí meto ya la directa, porque está en un plan ahora mismo de, no al nivel que le dimos quizás contra el Inter de Milán, que es el partido que tenemos todo el mundo en el recuerdo, que es una eliminatoria brutal de Lamine, los 2 partidos, la ida y la vuelta, pero va poco a poco ya en esa marcha de locomotora, acelerando y camino ya enfocado a los octavos de final de la Champions, los grandes escenarios. Pero es que da igual, llega el Albacete o llega el Sardinero y el tipo compite igual y intenta ser igual, da igual el rival que esté delante. César, ¿por qué hacías no con la cabeza? A ver. Porque yo creo que en el transcurso de los partidos sí que es un poco, entenderme el término entre muchas comillas, un poco quejica, sobre todo con el árbitro. Evidentemente fruto de la frustración, cuando, como en el caso del Albacete, te pegan y te pegan y te pegan y no pausan el juego o no sacan tarjeta amarilla, cosa que ayer estuvo, para mi gusto, demasiado permisivo el colegiado. Lo veo que se queja mucho, que protesta también Frenkie de Jong, como capitán, pero yo me vi diciéndole en la pantalla, cállate y juega, no te la van a sacar, cállate, sé que jode, pero juega. Y entiendo que fruto de su juventud, pues también lo veo que no todos los partidos, pero muchos de ellos, la jugada continúa y lo veo gesticulando, moviendo los brazos, las manos, dirigiéndose al árbitro. No te la han pitado, no te la van a pitar, juega. Y si es muy insistente, ahí sí, que el capitán hable por ti y te defienda y le pida al árbitro que sea un poquito menos permisivo o más exigente con la tarjeta. Y lo que tú decías de las cifras de Lamine son incontestables y es así. Está en una clara dinámica ascendente y está bien que lo esté en este momento de la temporada. Pero yo insisto en lo que decía antes. Tengo el temor de que, entre muchas comillas también, reventemos a Lamine por acumulación de minutos. Evidentemente, lo decimos tú y yo mucho fuera de micro, Juanma, lo que diga Flick. Él sabrá mejor que nadie quién está y cómo, digamos, contrapesar esos minutos que de momento lo está haciendo bastante bien con toda la plantilla. Pero cuando tienes a un Lamine, como tú decías, en un momento tan de dulce, tengo el temor de que una lesión mal encarada, una lesión a destiempo, coarte o corte esa progresión tan positiva, que yo también aspiro a que llegue al nivel del Inter en algún momento. Bueno, pues hemos abierto el melón de Lamine, que ya lo abrimos en el último programa. Hemos abierto el melón un poquito de Araujo. Gerard ha tirado allí ya un poco el melón Cancelo, pegándole algún palito, aquello de que no puede fichar ya Hansi Flick en el mercado invernal. Ahora comentamos también lo de Cancelo, pero antes, pues como hicimos hace poco en el programa, un paréntesis, y lo hicimos con el femenino, hoy toca hacerlo con el baloncesto, porque viene una pequeña mini crisis, veremos cuánto se alarga en el Barça de básquet y tenemos que hablar de ello, como no, en el triple de Epi. Epi de 3, adentro. Bueno, pues sí, abrimos paréntesis aquí en el programa porque tenemos que hablar de baloncesto en el triple de Epi. Yo soy de los que pienso que hay que hablar más de baloncesto y a poder ser cuando el equipo lo hace bien, porque parece ser que
En los tiempos precedentes hablábamos de baloncesto únicamente en los malos momentos del Barça, que fueron muchos, con Peñarroya, con Grimau, pero en la última vez que lo hicimos fue con la llegada de Xavi Pascual y la muy buena racha que tuvo el equipo nada más arrancar la nueva etapa del técnico. Pero tenemos que abrir un gabinete casi de crisis, terapia de grupo en el triple de Epi, porque son 4 derrotas seguidas las que acumula la sección de baloncesto. No son buenas las sensaciones y por eso hemos querido llamar en esta sesión de urgencia al bueno de Marc del Río del Diario Sport. Marc, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí con ganas de hablar del Barça de básquet. No me esperaba esta pequeña crisis, que yo creo que sí que se puede utilizar la palabra del Barça de Pascual. Creo que esto tardaríamos un poquito más en hablar de ello, pero bueno, ha llegado y nada, a ver cómo se sale el equipo de esta. Yo te diría que no aprendemos, los culés, me incluyo el primero, porque hablábamos en el último triple de Epi de lo bueno de la llegada de Xavi Pascual, lo que había cambiado. Yo ya decía incluso de pensar en títulos, pensar en cosas grandes, y de repente aparece una mala racha de resultados y parece como que se cambia de nuevo el discurso. Esto es muy, muy cambiante últimamente en el Barça, ¿no? Es muy cambiante, Juanma, y hay que poner en contexto esta crisis del Barça, que estamos hablando de 10 días malos, ¿no? En el fútbol, vaya, es que prácticamente si no hubiese jornada de Champions en medio no hubiese dado tiempo ni a disputar 2 jornadas ligueras, pero sabemos cómo es el calendario y claro, aquí tanto como para lo bueno como para lo malo, este calendario tan abultado, tan cargado de partidos, que ocurre eso, que cuando tú eres capaz de encadenar 3, 4, incluso 5 victorias seguidas, que esto lo comentabas antes, en los últimos años no pasaba, pues es muy fácil ilusionarte, pero cuando llegan 4 tropiezos consecutivos que se van repitiendo según qué cosas y que ves que en algunas facetas del juego importante el equipo no mejora, pues bueno, yo creo que ese alarmismo es hasta lógico de la situación actual que vive el equipo de básquet. Es que estamos grabando esto un 4 de febrero y, como bien dice Marc, la primera derrota de estas 4 encadenadas fue el 25 de enero, prácticamente hace nada, ante la Laguna Tenerife en el Palau Blaugrana. Después se perdió ante Olympiacos en Grecia, ante UCAM Murcia en Murcia, un final bastante ajustado. Eso parece que ha dejado a lo mejor secuelas, como se perdió ante el Murcia, y después ante Fenerbahce este pasado martes, ante el equipo de Sarunas Jasikevičius, con un muy mal arranque, una reacción que llegó tarde. Se explican, entiendo, Marc, cada una de las derrotas de manera distinta, ¿no? Pero el patrón al final, yo viendo un poco los resultados, es que ha bajado mucho la anotación del Barça y que al final defensivamente también están habiendo, no sé, problemillas con eso que decíamos que había mejorado mucho nada más llegar Xavi Pascual. Sí, mira, estos 2 aspectos que comentas tú ahora, Juanma, para mí son clave. La defensa no está rayando al mismo nivel que en el primer mes de competición. Hicimos en el diario hace unos días como una especie de comparativa de cuando Xavi cogió el equipo, que era como finales de noviembre, diciembre, y luego la defensa en enero, y ya se observaba que pese a que el equipo, bueno, encajaba 3-4 puntos más de media por partido, pero ya se observaba que llegaban al último cuarto un poco de aquella manera, que los primeros cuartos el equipo no salía con esa intensidad, con esa energía, y esa falta de puntos o también ese conceder más en defensa se basa mucho en el tema del desgaste y del cansancio. Al final este equipo en Liga CB, cuando Xavi Pascual se hace cargo de él, está prácticamente sin red, sin margen para meterse en la Copa del Rey. Al final lo consigue de manera bastante holgada y como cabeza de serie, pero ese esfuerzo yo creo que se empieza a pagar ahora, pues eso, partidos cada 2-3 días, tiradas de 11 días y 6 partidos, que es una auténtica locura. Y bueno, luego también pues el tema un poco de que han ido pasando cosas diferentes en los partidos. Yo creo que el día del Tenerife venías de jugar en Madrid y de una tirada de estas muy cortas de muchos partidos en pocos días, que se te hace tarde el partido en Tenerife. El último cuarto también te acaba condenando en el Pireo. Empiezan bien en Murcia, pero otra vez no acaban de ganar el partido. Y ayer pues empiezas mal, pero acabas medio ahí casi remontando y no te da, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esa sensación de que el equipo
a 20 días para la Copa, no sé cómo está el depósito de gasolina, pero desde luego lo que está claro, Juanma, es que el equipo ahora mismo no está en el mejor momento a nivel de energía. Y Marc, ¿qué te preocupa más de esta racha? ¿La defensa, esa toma mala de decisiones en ataque o la gestión emocional de los golpes? A ver, la defensa había sido el punto fuerte de este Barça, de Xavi Pascual. El equipo, si lograba estar por debajo de 80 puntos anotados, raro era el día que tú, con ese talento ofensivo que tienes, no te fueses a 80, 85 y había muchos partidos incluso que se sacaron por la mínima en su momento, pero bueno, que fueron a partir a base de eso. La gestión emocional, la gestión de este momento es un poco esa trampa y esa voluntad, obviamente, que tienen todos los jugadores de querer salir cuanto antes de este bache, pero que se puede traducir en una ansiedad perjudicial para el equipo, ¿no? Jugadores que se encabezonen mucho en según qué cosas y que no les salga bien su actuación en el partido, que estén muy lejos de su mejor versión en cuanto a juego. Y es eso, te metes en una espiral rápido que si consigues salir de él y ahora el Barça los 2-3 próximos partidos saca victorias, pues diremos que el equipo va a llegar muy bien a la Copa. Pero no sé yo si el próximo partido en el Buesa ante Baskonia, si ya empiezan a fallar según qué cosas, pues ya te vienen los fantasmas del pasado de estos últimos días, ¿no? Entonces, bueno, de ahí esa plena confianza en que Pascual, más allá de esa pizarra en la que es uno de los mejores entrenadores de Europa, sea capaz ahora de dar con la tecla para levantar a este equipo. Oye, que ya lo hizo cuando lo cogió en noviembre. Me decías antes de empezar a grabar que después del partido contra Fenerbahce, no sé si habló Chengelia y hablaba de su mal momento en estos actuales que está teniendo, que no está rindiendo según lo esperado. Había rendido bien a comienzo de temporada a nivel individual, pero ¿por qué este bajón de Chengelia, entre otros? Bueno, yo creo que Chengelia, que es uno de los fichajes estelares para este año, yo creo que está acusando, claro, no estamos hablando de un chaval, Juanma, de 23, 24 años, estamos hablando de un chaval, si no me fallara la memoria, de 33, 34, por ahí, que yo creo que sí que está acusando el tema de este desgaste, ¿no? Además, él tuvo algún problema de pubalgia, me acuerdo de las últimas ventanas con las selecciones, que jugó un partido en Barcelona, luego se fue a jugar con Georgia ni 24 horas en una odisea para llegar ahí. Bueno, se le está notando un poco, y el tema ese del Toco, de que él es una persona muy competitiva, de que él es una persona de que lo quiere hacer siempre bien en pista, y a veces, ¿no?, cuando encadenas un par de defensas malas, un tiro que no entra y otro que te taponan, pues es que en medio minuto, 40 segundos, a lo mejor ya tienes ahí un bloqueo importante, ¿no? Lo comentaba Pascual en rueda de prensa. Bueno, al final yo creo que la clave es esa, ¿no? De que, oye, en el momento en el que no puedan estar saliendo bien las cosas, que los tiros no entren y que el rival esté más acertado, no perder la calma. El Barça ante Fenerbahce empezó horrible, Juanma, en el tiro. O sea, ya sabíamos que Fenerbahce, bueno, pues es un equipazo, vigente campeón de la Euroliga, actual líder de la competición. Bueno, tienen acierto en sus jugadores, pero ya se junta ese final en Murcia, que se te escapa un partido que todavía no te crees cómo se ha podido escapar. Viene el Fenerbahce al Palau, empieza Fenerbahce con una ventaja de 10 puntos ya en el inicio. Y ahí en ese momento, ¿no?, dices, oye, quedan todavía 30 minutos. Lo que pasa que el Barça, eso de todavía queda mucho partido, se dio cuenta cuando estaban ya en el último cuarto. Y poco faltó para culminar una remontada que hubiese sido espectacular. Pero ya no les dio tiempo. Lo individual te preguntaré ahora, porque una de las preguntas que yo me hago también, sin seguir demasiado el baloncesto, a diferencia de lo que tú haces, ¿ves claras las jerarquías en esos finales igualados o hay demasiado turno y poca claridad en ataque? Yo lo que estoy viendo es que la temporada pasada, con Kevin Panther y con Jabari Parker, más o menos como estos jugadores así del clutch time, ¿no?, de jugarse la última acción, casi todos los balones iban hacia Panther, algo que a Jabari no le acaba de hacer excesiva gracia. Este año, digamos que se ha diversificado.
¿no? Se marchó Jabbar y vino Clyburn, que es un jugador que ha sido resolutivo antes de la lesión en algunos momentos, ¿no? En algunas jugadas así finales de partido. Pero yo creo que va un poco en función de las sensaciones que tiene Xavi. Por ejemplo, ha introducido en esta ecuación a Dario Brizuela y en algún partido, ahora no me acuerdo del rival, porque al final, Juanma, hay tantos partidos que esto, pero en algún partido a lo mejor Darío ha estado muy, muy inspirado, pues oye, lo ha mantenido él en pista y le ha dado la confianza para que juegue él el último balón. Sí que es verdad, y esto hay que reconocerlo, de que se llega o se dibujan, ¿no?, jugadas cuando quedan 5, 4, 6 segundos para el final del partido. Se utiliza la pizarra. No es en plan, oye, balón a Panther y que él haga lo que quiera. Porque esto a veces, ¿no?, pasaba, balón a Panther, le venían 2 tíos a defenderlo, un triple de aquella manera casi de espaldas y obviamente no entraba. Este año, o sea, ahora con Pascual se nota esa diferencia, la verdad que sí. Bueno, pues mira, Mar, aquí en el triple de Epi me gusta que también participe la audiencia, porque de hecho tenemos en el grupo de los Premium de Club TDP de Patreon en WhatsApp la parte de baloncesto, que hay un canal, digamos, privado para baloncesto, se llama el triple de Epi. Cuando hay partido del Barça, Mar, es una auténtica locura lo que eso se mueve. Ya con Peñarroya, ahora con Xavi Pascual. Bueno, pues 2 de los que más activos son, Tony Calero y Héctor Pinedo, han dejado un mensajito en el contestador. Mensajito que incluye preguntas para ti, por si quieres responderlas, así que lo escuchamos. Buenas, Tim. Bueno, constatar lo que normalmente o con frecuencia hablamos en el grupo, que a la directiva le importa un pimiento, bueno, todas las secciones y en este caso el básquet, que está dejada de la mano de Dios. Suerte de Xavi Pascual. Y a Mar del Río me gustaría preguntarle que independientemente de cómo acabe la temporada y que se ha de cambiar media plantilla, si hay que cambiar algo más en la sección, qué es lo que hay que cambiar y si va a ser posible. Gracias. Muy buenas, Tim. Hola, Marc. Bueno, yo quería aprovechar la ocasión para preguntarte por el tema de la NBA Europa y la sección. Viendo un poco las cifras que ha deslizado Dan Silver sobre el canon de entrada, que es de 500 a 1.000 millones, y el hipotético volumen de negocio que supondría ese NBA Europa, claro, esto equipararía un poco la sección de baloncesto a la de fútbol, ¿no? En ese hipotético escenario. Y mi pregunta es, pues bueno, si algún candidato está ya preveyendo este posible cambio, está trabajando en ello, o si hay algún plan. Vale, un saludo. Bueno, pues Tony y Héctor que dejan sus cuestiones para Mar, aquí casi como un cuestionario, que te abre un interrogatorio. Mar, bueno, si quieres responder a Héctor para empezar, sí, o a Tony, como tú veas. No, y tanto. Tony, la segunda pregunta va ahí un poco potente. Vamos a ver, yo lo que sí que, como comentaba Tony, sí que preveo que va a haber un cambio importante en la plantilla, más que nada, Juanma, porque la mitad del equipo acaba contrato en 2026 y sinceramente, a lo mejor, oye, dentro de unas semanas Vesely o Billy o la Provítola están en un rendimiento excepcional y te digo otra cosa, pero yo creo que a día de hoy yo creo que la renovación de Tomas Satoransky sí que se va a dar por esa relación que tiene con Xavi Pascual, por esa confianza, por ese nivel incluso que está dando el base checo. Soy bastante incierto con el resto de jugadores que acaban contrato, todavía es un poquito pronto y a ver cómo va la Copa mismo, ¿no? Por ejemplo. Opino como él en el sentido no tan radical, porque sí que esta junta, digamos que sí que tomó la decisión de cambiar a Joan Peñarroya por Xavi Pascual, que esto sí que hace, ¿no? Que bueno, que si se hubiese seguido con Peñarroya y no se hubiese tocado absolutamente nada en el baloncesto, sería una situación todavía más crítica, pero lo que yo que sí que creo que hay que recriminarle a esta junta ahora mismo es el tema de que, oye, Pascual ha venido aquí a Barcelona renunciando mucho dinero. Si él se hubiese esperado a lo mejor algún proyecto, no sé si con el nombre del Barça, pero seguramente con mucho más millones, él se hubiese ido al proyecto. Pascual, esa decisión de volver aquí al Barça,
que oye, que vuelve a un club como es el Barça, pero está tomada también mucha parte sentimental y mucha parte de corazón, que no tanto en la realidad de la sección, que es una realidad que se está viendo ahora, que hay lesionados y no llegan fichajes. Y lo comentábamos antes, Juanma, yo la pregunta que me hago es, oye, por ejemplo, y sin tener yo nada en contra del filial de fútbol del Barça Athletic, pero tantos jugadores que muchas veces ya sabemos por qué acaban viniendo aquí al Barça, pero tantos jugadores para el Barça Athletic y no se puede cambiar un jugador del filial de fútbol, que con todo el cariño, pero que está en la 4ª división del fútbol español, no se puede cambiar un jugador y traer un refuerzo para el básquet. Yo creo que Pascual, con el trabajo que ha hecho, yo creo que como mínimo se merece un pequeño retoque. Oye, ha heredado la plantilla que se hizo en verano, que no era su plantilla, obviamente, él no estaba aquí. Ha apostado por jugadores como Miles Norris, que, oye, lo ha recuperado para la causa y es un jugador ahora más o menos con cierta importancia en el equipo. Ha ido moviendo teclas, ha ido ajustando. Los pivots el año que viene, con la continuidad de Pascual, pues yo creo que veremos una configuración muy diferente. Entonces, si con lo de ahora no acaba de estar satisfecho, ¿de verdad el Barça no puede hacer un ligero retoque? Que no es una cosa que pidamos los aficionados por gusto, aficionados y periodistas por gusto, es una cosa que se pide más que nada porque tú has jugado ahora contra los grandes equipos de Europa y ha quedado constatado de que ahora mismo estás muy lejos de ellos en esa posición. Y hablamos de Europa, pero si lo centramos en España, el Madrid tiene 3 pivots pues, versátiles, desde un Edi Tavares con 2,20 metros, desde un Garuba más bajito pero más atlético, desde un Alex Len que es ahí un perfil intermedio. No sé, yo quiero pensar que debería haber algún cambio y que quiero pensar que, ostras, que se va a hacer un esfuerzo. Pascual y este grupo, pero en especial Pascual, se merece ese esfuerzo. Cambios de la directiva, sinceramente, yo creo que es una buena oportunidad en las próximas elecciones para que haya algún cambio en esa estructura del baloncesto, pero que la gente no pierda de vista, y esto, Juanma, tú también lo sabes, de que Josep Cubells, estamos hablando de una persona, entiéndeme, no es un directivo más en la junta de Joan Laporta. Josep Cubells es una persona que ya estuvo con él hace más de 20 años en aquella primera etapa en el Barça, y es una persona de su confianza. Entonces, no lo sé. Vamos a ver si Jordi Trias gana algo de peso ahí, que parece que sí. Y sobre la NBA Europa, muy rápido, Juanma, para no alargarlo mucho más, pero sobre la NBA Europa, lo que sí que veo es que, bueno, la reunión que hubo entre Barça y NBA fue una reunión, digamos, con mucha cordialidad, con mucha, digamos, ¿no?, buen rollo entre las dos partes, pero en la que el Barça le dijo a la NBA, ojo, sin cerrarse ninguna puerta en el futuro, pero que todavía no acaban de ver ese proyecto, un proyecto que no arrancaría la temporada que viene, que arrancaría en la 27-28, que todavía no lo acaban de ver y que iban a renovar con la Euroliga porque si no el año que viene se quedaban sin competición europea. Las relaciones son buenas entre Barça y NBA. Si la NBA, el canon este que comentaban de 500... Ya no hablamos de 500, Juanma. Yo no sé para el Barça, si al Barça le piden 50 millones de euros para entrar en la NBA Europa, ¿de dónde va a sacar el Barça 50 millones de euros, ¿no? Entonces yo creo que todo eso se va a ir puliendo. Me sorprendería mucho que equipos como el Barça, el Real Madrid o equipos de primer nivel que la NBA Europa quiere que formen parte de esa competición, te lo digo así de claro, vayan a tener que pagar algo de su bolsillo para entrar ahí. Me cuesta mucho verlo. Pero que la gente sea consciente de eso. Se ha renovado ahora 10 años con la Euroliga, pero hay una cláusula de salida más o menos de 10 millones de euros, una cifra muy asequible, que, oye, si la NBA Europa tiene aquí un proyecto interesante y cuenta con el Barça y las condiciones son favorables, como decía el oyente, para poder ganar más dinero con el básquet, que no haya dudas de que el Barça se irá ahí. Pero ese escenario a día de hoy, Juanma, todavía está muy lejos. Bueno, pues al final el Triple Epic ha tocado todo, ¿eh? Lo deportivo, lo actual, también lo institucional, con esto de la NBA Europa. Los problemas que tiene el Barça de Xavi Pascual en estos momentos, esperemos que se vaya recuperando efectivos por un lado y también sensaciones, ya empezando con el Baskonia. Y después, por lo menos, habrá 3 partidos seguidos en casa, a ver si ahí recupera la buena racha. Y después llegará la Copa del Rey, que ahí ya le preguntaré a Marc cuando llegue el momento y veamos si en esa Copa del Rey se acaba mejor que
que la última edición, que no será muy complicado que se mejore, así que lo contaremos cuando llegue el momento. ¿Vale, Marc? Perfecto, Juanma, a ver qué tal van estos días. Es interesante que pueda llegar la reacción. Hay que confiar, a ver si el equipo recupera piernas, que yo creo que es clave. Y lo que hemos dicho al inicio, que yo creo que es un buen resumen. Esto, en cuanto el equipo encadene 3 partidos positivos en 7-10 días, se verá de otra manera, seguro que sí. Pues nada, Marc, un abrazo grande. Un abrazo, Juanma. Bueno, pues seguimos en Team Barça, dejamos el baloncesto ya aparcado, a ver si le va un poquito mejor al equipo de Xavi Pascual. Al Barça de Hansi Flick le va bien, y estamos, como ya dije al principio, metidos en todo, ¿eh? ¿Quién lo diría esto hace, qué sé yo, 3 años, ¿no? Estar hablando en estos términos en el mes de febrero, estamos metidos en la... Yo es que ya estoy pensando en el viaje para la final de Copa. Yo no sé, César o Gerard, que siguen por aquí, yo estoy ya pensando en el viaje a Sevilla, como hice el pasado año, pasarlo bien, no será contra el Madrid, tampoco pasa nada, el rival que sea será bienvenido, y Sevilla en abril, que es una cosa espectacular. Yo ya estoy buscando vuelos, estoy buscando alojamiento, no, porque vivo cerquita, tengo casa pues a 100 kilómetros, así que yo ya, si se quiere apuntar César o Gerard, yo les guardo sitio. César, ¿te vienes a Sevilla o no? Yo pondría el audio del señor Lobo todavía, ¿eh? Bueno, espera. Aún no lo voy a poner, porque me vengo arriba con motivo. Gerard, ¿tú crees de verdad, sin saber todavía, ahora entramos con el partido de Albacete, más detalles y demás, pero pensando en los hipotéticos rivales de semifinales, se juegan los partidos, pues estamos hablando hoy miércoles, se juegan hoy 2 partidos, mañana uno más, de todo lo que hay. ¿Tú tienes miedo alguno a doble partido? Yo es que veo tan favorito al Barça a doble partido con los rivales que hay, que yo me veo ya en Sevilla. No me veo en Sevilla, pero porque quizás soy más cagón. Pero sí que es verdad que pienso que la gran suerte que tiene el Barça actual, que las semifinales sean a doble partido, no le veo capaz a ningún equipo de porque puede tener el Barça un mal día, puedes tener un partido como el de la Real Sociedad, puedes tener un partido malo de verdad, en el que ya no solo a veces la suerte de que el balón entre o no, sino que por lo que sea tienes un mal partido y no sacas el partido hacia adelante, pero es que a doble enfrentamiento, ida y vuelta, veo al Barça de Flick muy competitivo, muy competitivo. No creo que sea un nivel suficiente como para competir en Europa por Europa con tranquilidad, porque le veo al Barça, le veo al equipo algunos dejes, algunas cosas de saberse que pueden meter una marchita más cuando sea necesario y sacarlo hacia adelante, pero este comodín no va a servir siempre. Ahora, en la Copa y en la Liga, para mí, muy difícil, que el Barça necesita tener muchos días malos para que se le escape, como mínimo, la final de la Copa. Es que la ida, para poner a la gente en contexto, es la semana que viene, cuando estéis escuchando esto, a lo mejor no, ya es la semana en la que estáis, la ida, después llegarían los playoffs de la Champions, donde no está el Barça, y son 2 semanas libres para descansar y prepararse bien. Partidos contra el Mallorca antes de las semis de Copa, después contra el Girona, después contra el Levante, después contra el Villarreal, todos en casa, menos el Girona que fuera, pero no te mueves de Cataluña, digamos. Y después llegaría la vuelta de Copa, antes de la ida de octavos de final de la Champions, que es la semana siguiente. O sea, yo el calendario lo veo mejor que nunca. De haber superado un enero de 9 partidos, la mayoría lejos del Camp Nou, salir adelante de todo eso. Bueno, venga, me lo tiro. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Venga, me lo tiro. César, tenías razón, pero César, ¿me entiendes, no? Un poco el fondo y lo que dice Gerard, de que ahora mismo, con todo, con la baja de Pedri y Rafinha, que volverán y estarán seguramente para, a lo mejor, la vuelta de las semis de Copa estaría uno de los dos, o no sé si los dos. Es que hay motivos suficientes para ser muy optimista. A ver, el calendario está bastante de cara, eso no hay que negarlo. El Barça a nivel competitivo no está en un mal momento. No en un momento excelso ni excelente, pero está en un muy buen momento. Aún así, no por repetir al señor Lobo, pero aún así yo la Copa siempre la he considerado, y lo estamos viendo, como una competición, si me permitís la expresión, a cara de perro. Y a una doble partido yo tendría con cualquier rival un mínimo de prevención, un mínimo. No te digo de ser el Madrid y de jugar andando, porque no, pero tendría un poquito de prevención.
porque no todos van a ser como el Albacete, que es el partido de su vida, evidentemente, pero en esta fase de la temporada y de la competición, a cara de perro, como te digo, va a ser, bueno, no difícil, pero hay que tener cuidado. Y yo en Liga disiento. Por muy bien que estemos jugando, por muy buen momento que estamos viviendo como equipo a nivel competitivo, y yo veo complicado que esta liga no se complique, porque los perseguidores, y pienso en uno en concreto, está a muy corta distancia para mi gusto, de forma totalmente artificial, pero está ahí. Y no quiero yo rememorar el espíritu del culé cagón o el culé pesimista, cosas que estamos intentando entre Juanma y yo. Pues, yo estoy intentando quitaros de encima eso. Yo aquí hago un esfuerzo para que seamos optimistas porque Flick nos ha enseñado a serlos. Y quiero serlo, pero va a ser complicado ganar esta liga. Porque, bueno, hay muchos factores. Ya sé por dónde vas. Hay muchos factores que entran en juego. Yo estoy viendo partidos del Barça y de otros equipos que no entiendo en absoluto. Es verdad que el Atlético de Madrid ahora actualmente está muy descolgado, que no hay un equipo de media tabla que aspire a estar ahí en el grupeto de cabeza, pero el máximo rival sigue siendo el Madrid. Está a un punto, va a seguir ahí artificialmente seguro y nos van a intentar quitar la liga. Siento ser este culé antiguo o de la vieja escuela, pero es que lo veo y lo temo. No, a ver, yo te entiendo, César. Qué cosa que te entiendo. Yo me pongo en el pellejo también del culé de la vieja escuela, como tú bien dices, y que esto al final, como he dicho al principio, todo cuesta. Esto es complicado, son muchos partidos, son muchas competiciones. El Madrid, por abrir un pequeño también paréntesis, bueno, hablando de esto que siempre sale el 36, ¿no? Que le gusta decir a mucha gente, y no por abrir aquí un manos blancas, ¿no? Pero habéis visto lo último de la sanción a Brais Méndez de la Real Sociedad, 2 partidos, curiosamente el segundo partido es contra el Madrid y se lo va a perder por una expulsión completamente injusta, visto incluso por el VAR. Pues bueno, pues le han caído 2 partidos y después ve la entrada que hizo Mbappé al jugador aquel del Alavés, que casi le rompe la pierna porque no la tenía apoyada y le cayó 1. Yo son cosas que no entiendo, sinceramente, a los comités, que son muchas más, ¿no? Evidentemente. Y esto es lo que a uno le puede dar miedo. Que esto es una cosa y otra cosa es, y abro otro paréntesis, abro muchos paréntesis ahora, casi corchetes ya, con esto que ha surgido, y lo hemos comentado en el grupo premium de WhatsApp, de la celebración, entre comillas, de Munura Montero en el gol que no marcó el Albacete, que hubiera sido el empate, ese gesto con los brazos, y se genera un movimiento con esa imagen que yo de verdad alucino sobre todo porque comparten esa imagen periodistas o gente que se dedica a informar o gente que se dedica a hablar del Barça desde sitios que en teoría se entiende que son o medios o pseudomedios, y cogen esto y lo hacen como, mira aquí Munera celebrando, que será pillado celebrando el gol del Albacete. La gente se le va a la pinza absolutamente. O sea, yo no puedo llegar a pensar que un árbitro en un partido a esas pulsaciones haga el gesto de celebrar el gol del otro equipo. Un Munera Montero que al Madrid mismamente le ha expulsado a Bellingham por aquello del fuck off, que en teoría es su equipo, ¿no? Por eso se alegra porque marque el Albacete. En fin, son auténticas salidas de todo. Es que vale todo las redes sociales, yo lo sé. Y de hecho a lo mejor al final del podcast abro otro melón también del tema redes sociales, que no viene al caso y no tendría que haberlo hecho hoy, pero me apetece también desahogarme un poco, porque veo cosas como esta, donde hay gente que tiene que informar y que se dirige a un público muy grande, ya sea grande o pequeño, pero es gente que te lee, gente que entiende que eres una fuente a la que seguir, y tú dices lo que te viene por la cabeza y te da igual. Te pasas por el forro la responsabilidad. Y yo creo que no vale todo. Pero bueno, es una cosa que yo aquí sé que estoy navegando contra corriente, no se puede hacer nada contra ello. Ya digo, es una cosa esto, lo de Munera Montero, y otra cosa es hablar de los comités, porque es que hemos visto decisiones auténticamente rocambolescas y que al final tienden siempre a favorecer al mismo. Y no es victimismo, es la realidad. Lo de Lewandowski con el gesto de tocarse la nariz es que es otra, que aún seguimos sin explicarnos cómo eso se pudo dar. Pues se dio. Y bueno, yo no digo que haya una cruzada contra el Barça, ni muchísimo menos, ni que Florentino controle los estamentos. No lo puedo decir porque no tengo pruebas para ello.
pero es que choca mucho ver que siempre es lo mismo, ¿no? Y por ahí entiendo, y a lo mejor Gerard también lo compra, lo que dice César, y estamos abriendo aquí todo el tema fuera de lo deportivo, que no me gusta que sea lo que más se comente en el podcast, pero bueno, es también hay que decirlo de vez en cuando. Gerard, ¿tú coincides con lo que dice César de que a lo mejor los deportivos somos muy superiores a día de hoy, pero que en otras partes vamos a tener que remar más de lo normal? Yo ya lo dije en su día y lo voy a defender siempre, que el poder lo tiene en la capital. Y es así. Y el poder y el miedo lo tienen allí. Y el club que tiene una televisión que hace piezas poniendo a los árbitros del revés, viste de blanco y juega sus partidos de local en el Estadio Bernabéu, porque le han quitado el Santiago ahora. No sé, a ver, es obvio que, pasa una cosa, y es que los árbitros en general son malos porque no hay un criterio unificado y cada uno aplica su criterio según cómo lo entiende en ese momento. Es muy difícil arbitrar, muchísimo, pero es muy difícil de entender porque una acción se castiga de una manera un día y la misma acción en otro partido se castiga de otra manera. Y no tiene por qué ser un partido del Barça y otro del Madrid. Puede ser un Español Osasuna y un Las Palmas Leganés, por decir algo. Y la misma acción, porque según el árbitro que está en el campo o el que está en el VAR, o según la interpretación, según la imagen, se deja tantas cosas a la interpretación de los árbitros que yo creo que hasta los árbitros están sobrepasados y no saben cómo gestionarlo. Dicho esto, sigo pensando que los principales equipos beneficiados son los equipos más grandes y, man que nos pese, que dirían, el equipo más grande que puede ejercer más presión y que tiene a un presidente enfadado con todo el mundo y al que no le importa, no le teme ir a la guerra contra nadie, es el Real Madrid. Ya está. Y en momentos de sombras, pues allí la luz es más blanca. César, ¿querías comentar tú algo? Sí, no, por cerrar, ya sé que no te gusta el extradeportivo y quiero cerrar con esto. No hay que ser paranoide, evidentemente no hay que, creo yo, siendo responsable, no hay que adscribirse a ninguna teoría conspirativa, pero sí hay que hacer lo que decías tú, ir a la realidad. Y los datos son los que son. El número de penaltis a favor de un equipo es el que es, el número de rojas, amarillas, faltas, criterios cambiantes, que hablaba de eso ahora Gerard, es el que es. Y casualmente, aunque también nos han favorecido a nosotros, ayer Cancelo tenía que haber salido a la calle claramente, a quien más favorece hasta ahora es al Madrid. ¿Y por qué? Vamos a ser honestos, el fútbol es un negocio y el negocio no se sostiene si el máximo rival del quien ahora mismo lidera la competición se descuelga en enero de esa competición, porque dejas de vender partidos. Esto es así de frío y duro. Esto es un negocio. Y si no hay contendiente, si no hay rivalidad, si no hay morbo, por decirlo así, no hay competición y no hay billete. Y si no hay billete, esto se va al carajo. No quiero decir con esto que la única razón sea esta, pero para mí, siendo un poco cínico y sabiendo cómo funciona el mundo, tiene algo que ver. Y yo creo que vamos a tener que pelear mucho esta liga, mucho. Yo, por ser coherente, porque me gusta ser coherente con lo que digo y hago, yo no puedo hablar de conspiraciones arbitrales porque no tengo pruebas, por tanto, son intuiciones, sensaciones, lo que queráis, ¿no? Datos sí hay, ya lo hemos dicho, hay decisiones de los comités que sorprenden muchísimo, pero es que también ves, y aquí coincido mucho con lo que dijo Raúl Martino hace mucho, creo que fue él quien lo dijo en el podcast, de que al final un árbitro sabe perfectamente qué partido está pitando y sabe perfectamente que si pita una acción que pueda perjudicar al Real Madrid, lo que eso va a conllevarle al día siguiente a nivel mediático, a nivel público, ¿no? Y hubo un árbitro que en la previa de la final de Copa salió llorando en rueda de prensa y aún así se le echaba encima la televisión del Real Madrid. Hablamos de la responsabilidad, ¿no? Bueno, esta gente no entiende lo que es la responsabilidad, pero que le haga una televisión que sí que es privada, es de un club, pero es de un club y el más grande, en teoría, de España, es que no es de recibo. Y los árbitros, pues al final saben también a quién pitan y no digo que lo hagan porque tengan una indicación previa para que sea así,
sino que al final, pues en caso de duda, pues no pito en contra del Madrid. Y si acaso, en caso de duda, pito a favor de Real Madrid. Y el partido contra el Rayo Vallecano fue un ejemplo. Si bien para mí lo de Brahim, estará aquí la gente en contra mía, para mí es penalti, pero a lo mejor si fuera al revés, a lo mejor no lo pita. Si fuera, digamos, en el área del Real Madrid. Pero también ves que el Madrid busca continuamente los jugadores que le piten penalti, los piscinazos de Mbappé, de Vinicius, en fin. Está el fútbol ahora mismo, está el clásico Barça-Real Madrid, que por suerte no va a haber una final de Copa Barça-Real Madrid, eso que nos ahorramos, porque con Arbeloa en el banquillo ya uno no sabe lo que puede venir. Pero como no estamos hablando nada del partido contra el Albacete, pobre Barça, metemos los puntos y así ya recuperamos el pulso de lo que fue el partido, los puntos de Club TDP. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Bueno, y que no todos los podcasts tienen que ser únicamente de lo deportivo, que de vez en cuando aquí pues somos culés y nos gusta hablar de más cosas, no solamente de lo que ha ocurrido en el partido, que yo intento priorizar eso, ya lo sabéis, lo deportivo, pero a veces pues nos vamos por esos caminos. Y hablando de Club TDP y antes de los puntos, decir a la gente que nos apoya por ahí económicamente que gracias, César es uno de ellos, Gerard no, pero no pasa nada, Gerard, te queremos igual. La gente que nos apoya por ahí, que están en el chat de Premium, los que son Premium, los que son VIP dentro de Club TDP, los que son también socios en el nivel básico, gracias de verdad. Es que siguen ahí, es que yo a veces digo, pues, la gente ¿por qué sigue apoyando económicamente el proyecto? Si a veces tarda mucho en llegar un contenido exclusivo. Esto es el síndrome del impostor, que conocerá bien César también, los que se dedican al podcasting o a la creación de contenido, que tienen muchas veces y piensan de que tienen que estar ahí continuamente creando contenido, y más si tienes una membresía exclusiva, ¿no? Bueno, pues si la gente apoya igualmente y está ahí cada mes y no han bajado de 109 mecenas, es una cosa fascinante. Ya les dije a ellos por privado a través de Patreon que esta semana estoy ahí viendo si cierro una charla que yo creo que es potentísima en clave electoral con Roger Binton. Roger Binton es ese seudónimo de una persona que escribe artículos de opinión en Cataluña, que ha escrito un libro, La telaraña de poder, creo que se llama así, lo tengo aquí al lado del libro, o sea, no me acuerdo, aquí está, La telaraña azulgrana, historia de poder en el FC Barcelona, un librazo muy recomendable, que habla de todo el proceso del club desde el punto de vista de los tejemanejes, ¿no?, para hacerse con el poder de la entidad, ¿no? Y aquí entra mucho lo que es la clave electoral, y era la persona indicada para hacer un especial ya a modo confidencial de todo lo que viene por delante, ¿no? Que son muchos días y muchas semanas. Ya se está enfangando todo a nivel de redes sociales, y después seguramente comentaré eso que he dicho, que quiero dejar constancia, porque es que es el fango puro y duro lo que hay hoy día en redes sociales con esto de las elecciones, y se va a seguir enfangando más todavía. Pero bueno, que alguien nos ponga el contexto histórico de lo que es un proceso electoral. Este será ya el número 15 desde que las elecciones son con sufragio universal, que son pocos realmente, y el presidente será el número 42, como bien sabéis. Un proceso electoral que tiene luces y sombras y del que quiero hablar con esta persona, con Roger Binton, que será un podcast, creo, muy, muy, muy apetecible. Pero dicho esto, los puntos TDP, y hay que hacer un repaso general casi más que el partido contra el Albacete, porque es que hay un nombre propio, que ya lo comentábamos antes, que es que Lamine Yamal lleva ya una racha a nivel de puntos. Es que los últimos 4 partidos ha sido el que ha ganado los 5 puntos. De los últimos 7, 6 de ellos es con Lamine Yamal ganando los 5 puntos. Y digo ya, incluyendo el del Albacete, porque aquí lo de los 5 puntos, César, Gerard, no sé si tenéis otro nombre, a lo mejor me decís Araujo y hasta os lo puedo comprar, pero por el hecho también anecdótico del gol, de que está recuperando y tal. Pero es que Lamine, César, es muy complicado darle los 5 puntos a Lamine ante el Albacete. Yo no pondría otro. No pondría otro, al menos en los 5 puntos. De hecho, cuando lo hice ayer después del partido, lo tenía clarísimo. Y lo argumentaba en la puntuación que puse. Es que no solamente por el gol que marca y por el peligro que genera, es por lo que intenta, le salga o no. Crear espacios, poner al contrario en problemas, generar ocasión de gol, dar pases que dio pases hasta aburrirse, intentar. No siempre sale todo,
pero esa sensación de peligro constante para el rival, para mí es importantísimo. Y aparte que está, lo hemos dicho antes, en un momento de forma, igual no inspirado al 100%, pero yo diría que al 80-85%. Y los 5 puntos se los lleva de calle, vamos. Sí, no, es que aquí tengo el sumatorio ya de los puntos en Patreon, salvo que se me escape alguno, que ha hecho la cuenta Raúl. Lamine son 86 y el segundo ha sumado 28. O sea que la diferencia es bastante clara, por lo que casi unanimidad en los 5 puntos para él. Gerard, ¿tú también coincides con Lamine o me vas a sorprender? No, coincido con Lamine. Lo único que quería decir algo que antes se me había quedado un poco olvidado, y es que creo que esta buena racha de Lamine viene con... Tú decías que quizás había hecho un clic o algún cambio en su mentalidad. Yo recuerdo el Lamine de después de la pubalgia a finales de año, un Lamine que quería ser demasiado protagonista. Creo que incluso un poco, que se me entienda, un poco ególatra, ¿no? Un poco de tener que pedir el balón y tener que el balón pasar por él porque él podía hacer que las cosas se arreglaran sí o sí. Y a mí, ostras, me costaba un poco este Lamine, porque veía, oye, ya eres bueno, ya sabes, tiene mucha inteligencia para la edad que tiene, sabe muy bien leer los partidos y sabe, y lo hemos dicho, cuándo acelerar, cuándo frenar el ritmo, lo sabe muy bien gestionar, pero era un Lamine como con demasiadas ansias de protagonismo, y quizás creo que él mismo quería demostrarse que volvía a estar a un buen nivel o que había quedado atrás la lesión y que volvía a ser el gran Lamine, ¿no? Y ahora la sensación que me da es que ha llegado a este punto sin querer forzarlo. Sencillamente el balón le llega a él porque le tiene que llegar, y la jugada mejora no porque él lo ha pedido, sino porque sale de él. Y creo que hemos visto un Lamine que ya no está tan cegado con el gol. A mí me daba la sensación que antes de la Supercopa, antes de las vacaciones de Navidad, era un Lamine que quería marcar muchos goles, que quería mucho el balón. Ahora es el balón cuando le llega, sabe cuándo soltar el pase. El gol que mete ayer creo que es dificilísimo de meter porque va el balón medio botando, le da de primeras y la pone donde toca. Luego le filtró un par de pases en profundidad a Fermín increíbles, otra picadita para Ferran que salvó Vallejo en el último momento, y es un Lamine en el que creo que solo está más centrado o es más protagonista en todo el juego y no en querer ser él el que pone la guinda del pastel, ¿no? Y creo que eso incluso le hace mejor que cuando está todo el rato pidiendo la atención y pidiendo el balón para querer demostrar algo, que no hace falta que quiera demostrarlo. Si está tranquilo y juega y se divierte, porque se ve que Lamine se divierte en el campo, le sale solo. Sí, suscribo completamente lo que dice Gerard. Comentarios por aquí de la gente en Club TDP. Marco Terán Iza, que dice: duro final contra un dignísimo rival. Palmas para el Albacete, que creo que también se crece a partir de la parsimonia que mostramos en los últimos 20 minutos. Se sufrió, pero se consiguió el objetivo, a seguir trabajando, que podemos lograr mucho si corregimos ciertas desconexiones y desconcentraciones en defensa. Veo que también hemos perdido un poco de certeza en la definición. Si capitalizáramos más las opciones que generamos, sufriríamos menos. Vamos adelante, Barça. Es que lo de las ocasiones, el partido contra el Elche, del que no hablamos porque se hace el programa este miércoles, es que fueron 6, que se ha comentado mucho este dato, ¿no? 6,2 de goles esperados, que eso es una auténtica barbaridad en goles esperados, porque se generó un montón ante un Elche que fue muy valiente, hay que decirlo, demasiado, pero era su manera de jugar. Prefiero que sean equipos valientes a lo contrario, pero es que, César, al final tener las ocasiones es lo más complicado y es lo que se desea, ¿no? Marcar, bueno, pues a lo mejor te hace falta tener a un delantero centro de estos que tú dices que ya no se hacen, ¿no? Porque no lo tenemos, y Lewandowski ya no es el Lewandowski hace 10 años, y Ferran pues tiene una de cal y otra de arena, y Rashford, bueno, lo que decíamos de que a lo mejor tirábamos el melón Rashford de otra más en el mano a mano que falla, porque son ya unas cuantas de Rashford. Si tuvieras un delantero acertado y en racha, es que esto sería un festival, ¿eh? Con un David Villa en su buen momento, maravilla. El partido del Elche acaba 8-0. Pues claramente. Sí. Bueno, un Eto'o, ¿eh? Claramente. Por ejemplo, un Eto'o también hubiera sido... O un Eto'o, o sea, un killer de área. Aún así, es verdad que lo importante es generar la ocasión, que es lo complicado, tanto con equipos que proponen como un Elche, como con cualquier otro que sea más defensivo. Pero a mí me empieza a preocupar el hecho de que el jugador del Barça interiorice la sensación de, bueno,
hemos fallado una ocasión, sé que voy a tener otra. Y que digamos que esa actitud de, bueno, voy a seguir atacando, pero sé que voy a tener otra. Vale, puede que sí, pero puede que no también. En Champions, que yo creo que no estamos para competirla hasta el final, igual tienes una o dos a lo sumo, y esas hay que meterlas. Es verdad que estoy contento porque se genera mucho, y se nota, sobre todo en Liga, la diferencia de nivel competitivo, que creo que es incontestable, pero en instancias superiores, en una Champions, si tienes una, hay que meterla. No puedes echarte en manos de Ferran, y lamento apuntar hacia él, que no es lo que pretendo, y esperar que ese día tenga el día bueno de tener una y acertar esa. Yo creo, y esto me mojo, que Ferran va a tener todavía un gol importante. No sé en qué momento, si en la final de Copa, si en unos octavos de Champions, no lo sé. Pero Ferran creo que va a tener su momento hasta final de temporada seguro, pero sigo pensando que un delantero centro potente, claro, eso hay que gastarse un dinero que a lo mejor no tiene el club en estos momentos, es lo que más haría falta, ¿no? Lo de Cancelo, ¿lo quieres tocar, Gerard, ya que tiraste un poquito ahí tal la mano? Porque se ha comentado también mucho el partido de Cancelo contra el Albacete, que no va a tener puntos, ya lo adelanto, en este partido. Es que se le ve que está todavía bajo de ritmo, muy bajo de ritmo. No sé si decir desconectado, porque es normal también, acaba de llegar en el mes de diciembre. ¿Qué fichaje en el mercado invernal funciona desde el minuto 1? Desde Davids, yo no recuerdo otro en la historia del Barça. Cancelo, ¿Larsson llegó en invierno? ¿Sí? ¿O llegó en Yo verano? creo que sí, que es como el paradigma de fichaje en invierno que quieres que funcione, Sí, nada ya más no me llegar. acuerdo si llegó Larsson Hay que en fichar invierno. al Henrik Larsson de no sé qué. No, eso se decía por el jugador que sale del banquillo y es revulsivo y siempre suma. No creo que fuera por el fichaje de invierno. Creo, ¿eh? Maxi López sí llegó en el mercado de invierno, pero el que funcionó bien desde el minuto 1 fue Davids, pero una posición como la de lateral derecho, que además es el escudero de Lamine Yamal, que son dos jugadores además muy ofensivos los dos, ¿no? Ya decíamos que yo tenía ganas de ver la conexión Lamine-Cancelo, si eso pues, podía funcionar, porque me apetecía ver esa banda tan ofensiva, pero después también miras que hacia atrás la cosa se complica y se le veía un poco perdido, se le perdona la expulsión realmente a Cancelo, lo cambia al descanso Hansi Flick. ¿Crees que va a sumar, Gerard, Cancelo hasta lo que resta de temporada? Yo es que veo complicado que lo podamos ver con continuidad, salvo en partidos de estos que aparezcan ahí en el calendario, que puedas decir, pues voy a rotar y le das descanso a uno o a otro, pero en partidos importantes Cancelo en lateral me chirría bastante, ¿eh? En partidos importantes no lo creo. En partidos de segunda categoría, digamos, por debajo de importantes y por encima de trámites, si es que hay ya trámites ahora, yo lo veo más por las características de Cancelo como lateral izquierdo, haciendo de Balde, entre comillas, que haciendo de Koundé, porque que al final en la derecha necesitas, y el propio Lamine necesita un lateral, vale, que sí, que se proyecte en ataque, que te doble cuando lo necesites, que te pueda llegar a la línea de fondo, pero también necesitas a un tío detrás que Lamine sepa que si pierde el balón hay uno detrás que lo puede ayudar. Si va a sumar ahora no me sale, si va a sumar Cancelo o no, ya se me está olvidando el nombre, imagínate. Yo pienso que con Flick como entrenador es más fácil que sume que con cualquier otro entrenador, porque creo que Flick ha convertido jugadores que pensábamos que ni fu ni fa, los ha metido en la pelea. Rafinha, por ejemplo. Sí que Rafinha ya venía apuntando maneras y lo que tú quieras, pero el Rafinha de Flick no tiene nada que ver con otro Rafinha. Pedri es otra cosa, pero creo que es por el tema físico. Ferran, De Jong, jugadores en los que no confías, pero Flick sabe que allí hay algo y sabe cómo estrujarlos para que rindan y para que sumen. Yo creo que Cancelo es la pantalla final del videojuego, ¿eh? Es el reto más mayúsculo. Y creo, del mismo modo que creo que si hay un entrenador que pueda convencer y pueda convertir a Cancelo, que sí, que le falta rodaje, pero que lo pueda convertir en un jugador que sume, es Flick, del mismo modo que pienso que si hay un entrenador que va a decir, mira, lo he intentado, este no suma, fuera, también es Flick.
Ya, sí, te entiendo. Compro también. Cancelo, bueno, es un melón por abrir también. Lo fue en su momento cuando llegó con Joao Félix. Rindió, sí, bien o mal, no sé, no sabemos bien cómo fue la temporada aquella con Xavi. Pero es un reto mayúsculo el de Hansi Flick. Pero no nos olvidemos de los puntos, que tenemos que dar los puntos. Sí, estamos en los puntos. Pero que al final, como no comentamos nada del partido, 5 para Lamine, ya indiscutibles. ¿Quién será el segundo con 28 puntos? César, ¿qué piensas tú? El jugador que se ha llevado la segunda mayor votación en este partido. Yo puntué con 3 a Frenkie de Jong, aunque aquí tuve más dudas. Frenkie de Jong, porque lo ponía en la argumentación. Yo siempre argumento los puntos, me gusta hacerlo. Creo que es un trabajo. Está creciendo mucho Frenkie de Jong, como capitán incluso y como distribuidor del juego. Hace un trabajo muy desagradecido, muy ingrato, casi siempre muy invisible, porque hay que estar ahí y hay que cumplir. Y lleva un par de partidos muy sobrios, muy serios, ejerciendo de capitán además, que está recuperando un nivel que yo, honestamente, jamás pensé que tuviera Frenkie de Jong. Y ahí estoy con Gerard, que Flick igual lo ha rescatado del olvido un poco, pero tenía dudas de si hacer lo mismo y por los mismos motivos, en otra línea, con Eric García. Está más atrás, pero también cumplió el papel de forma sobresaliente, muy, muy seguro, muy sobrio, acudiendo siempre a la ayuda, contribuyendo a que la salida de balón fuera siempre con criterio. Me hizo dudar, pero para ser, digamos, coherente con mi votación de ayer, le doy los puntos a Frenkie de Jong. Creo que Gerard también va a coincidir con lo de Frenkie, ¿no? Sí. Además, creo que está haciendo muy bien la presión, está entendiendo bien los espacios, aunque creo que ayer hubo algún momento en el que quizás por querer aparecer molestaba un poco o hacía un poco de bulto, entre comillas, aparecían zonas en las que por querer aparecer allí quizás cerraba alguna línea de pase, pero es verdad que en la presión creo que el gol de Lamine creo que nace de una recuperación suya, o uno de los goles nace de una recuperación suya, asistencia. El día del Elche incluso hacíamos broma de que había llegado a plantarse delante del portero y en vez de chutar había dado un pase, pero es verdad que se ha como liberado, se ha como soltado. A ver, que decíamos que se entendía muy bien con Pedri, que se complementaba muy bien y que a ver cómo iba a funcionar sin Pedri, pues parece que haya asumido el reto, se haya liberado y ofrece otro tipo de Frenkie de Jong distinto al que vemos con Pedri, que en el que quizá está en esa altura más baja por detrás de Pedri, que es el que tiene un poco más de pie para aparecer en zona de creación. No creo que aparezca como un gran creador, donde solía hacerlo Pedri, pero sí que es un jugador que es muy válido, que sabe combinar y sobre todo es un jugador que, rompiendo líneas desde la conducción, lo hemos dicho, es de lo que hace mejor. O sea que sí, partidazo de Jong. Pues coincidí los dos, acierto, fue el segundo más votado. Y el tercero lo dejamos para que la gente adivine, escuchando a dos protagonistas hablando, uno hablando del que ha ganado ese punto y el que ha ganado ese punto también hablando. Así que lo escuchamos a los dos. I think for him is really, I would say normally is step by step, paso a paso. This is the most important thing for him now. Now he scored also a very important goal for us, and I think also could help him also to get more confidence, to believe in himself more, and this is what we need. We know this is what we need. What he needs, and we support him and we help him, and he's doing good. And of course, at the end, you saw that he's also exhausted, but it's like that. A Jesús, ¿no? Que es mi salvador, y después también a mi mujer, y bueno, después le di un abrazo al míster, porque que es lo que decía, creo que me ha ayudado muchísimo en este tiempo. Se lo tomó muy en serio y estoy feliz por eso. Y mi compañero también, vi la alegría que cuando metí el gol todos vinieron a abrazarme y decían, te lo merecía. La verdad que tenemos un grupo espectacular, soy muy feliz con ellos porque tenemos un grupo enorme, la verdad que muy feliz. Hay que seguir, creo que estamos en buena dinámica, pero no hay que bajar los brazos porque sabemos que cada partido ahora son casi una final y a trabajar por eso. Bueno, pues sí, Araujo, escuchábamos ahí en esas palabras al final del partido, decía que había ido a celebrar y mencionaba el nombre de Jesús
Y digo, y he estado buscando en Google Jesús de staff de Hansi Flick, no se refería a Jesucristo. Digo, pues vale, yo aquí no me meto con la religión de nadie, que conste, pero es que me ha hecho gracia porque busqué Jesús staff de Hansi Flick y no encontraba a nadie. Digo, no, se refería a Jesucristo. Digo, muy bien. Bueno, pues Araujo, el puntito para él, yo creo que merecido, ¿no? El partido, hubo momentos en la primera mitad, César, no sé si a lo mejor lo viste como yo tenía un miedo a ver a Araujo salir de la zona, digamos, de línea defensiva, irse con esa exuberancia física para adelante, se iba a una banda. Digo, madre mía, ya estamos otra vez con la de siempre. Pero no, al final, durante los 90 minutos, el tipo mantuvo el tipo, para la redundancia, las correcciones que hace como nadie, marca el gol, liderando un poco al equipo también en los momentos más complicados. Hay una acción también curiosísima que dura un rato en el que pierde la pelota, se va de uno, le hace un caño a otro, va gateando durante 8 metros. O sea, es un personaje en sí mismo Araujo. Pero bueno, con todo, yo hablando un poco de lo de Cancelo, de que a lo mejor no suma tanto, es que Araujo tienes que tenerlo para esa rotación, porque al final, si te lesiona otro central o no puedes contar por sanción con algún otro, ¿qué tienes que tirar de Araujo? Es que Araujo hay que recuperarlo. Yo estoy como tú. A mí el miedo todavía no se me ha quitado y creo que pasará un par de jornadas viéndolo como lo vi con el Albacete, más o menos seguro, para que ese miedo se me quite. Aún así, yo le di el punto a Araujo también, porque creo que, bueno, le conviene recibir esa confianza por parte de todo el staff técnico, de sus compañeros. Como decíamos antes, marcó un gol que le va a venir muy bien. Es que estando bien, y recalco esto último de estar bien, estando bien, Araujo es un activo increíble para el equipo. Increíble. Lo sería mucho más si Jesucristo estuviera en el staff de Hansi Flick, pero es pedir mucho. Pero Araujo, estando bien, siendo un Araujo de primer nivel, es un activo importantísimo para el Barça. Y confío en que eso llegue en el momento en que podamos disfrutarlo esta temporada. De momento no va por mal camino, aunque a mí me cuesta mucho deshacerme de ese ay. Cada vez que Araujo está en el campo, aún estando razonablemente bien como estuvo ayer. Pero bueno, el punto lo merece. Creo que le va a venir bien partidos como el que jugó ayer, a ver si se repite y continúe en la senda positiva. Gerard, el reto más que Cancelo quizás para Flick sea el de Araujo, ¿no? Bueno, yo creo que no tanto. ¿No? Yo creo que no tanto. Yo creo que Araujo ya sabe un poco lo que es y Flick ya saben lo que es el uno y el otro. La jugada que mencionabas, Juanma, de Araujo yéndose de un rival, peleando, casi gateando, esto demuestra lo bueno que es Ronald Araujo, y luego se queda de rodillas en el suelo pidiendo una falta que no puede existir nunca porque es el que se ha resbalado y se ha caído, y eso también demuestra lo que es Araujo. Sí que es verdad que creo que el de ayer es un partido o es un contexto de partido favorable para Araujo, pero oye, para eso está. Claro. No todos, no hay que pedirle siempre que rinda y que sea el mejor del equipo contra el Chelsea. Solo con que en un contexto de partido él pueda hacer un buen partido es lo mínimo que necesitas para tener a un jugador enchufado y, como decías tú, para tener un activo importante en la rotación, porque Eric García, que hizo otro partidazo ayer, creo, jugó en los dos perfiles de los centrales, creo, jugó de lateral, también es el comodín de Flick, pero también tendrá que descansar. Y también tendrá que descansar Cubarsí y en algún momento Koundé. Y ahí cuantas más piezas tengas, pues mucho mejor. Ya te has inventado al nuevo lateral, al nuevo central zurdo, que es Gerard Martín, pero quizás también está bien tener a Araujo porque al final es un jugador con muchísimo oficio. Está lejos de su mejor versión, creo que no lo hemos visto, la mejor versión, y que esté medianamente bien y medianamente cerca de esa gran versión son buenas noticias para Flick y para el Barça. No creo que Araujo vaya a convertirse de repente en un fijo o en un indiscutible, pero si decía antes que Flick contaba con 15 jugadores y cuenta con 16 y uno de esos es Araujo, pues obviamente muchísimo mejor. Le escuchaba al amigo Ricard Torquemada en el Tercer Temps, programa que hay que escuchar siempre, hablando de esto de Araujo, y me pareció una reflexión súper acertada, que Araujo ha habido como un cambio de chip en su cabeza con esto de la pausa por haber petado y por verse que, bueno, dudaba de él mismo posiblemente, y mencionaba el partido del Barbastro hace ya un tiempo, donde después de ese partido él decía, Araujo, que él, si está bien, es titular en el Barça, como que él siempre se ha visto en un rol
más de lo que realmente a lo mejor podía ser en el Barça, de Hansi Flick por lo menos, ¿no? Y que ahora, después de esta pausa, ha asumido que su rol a lo mejor es jugar contra el Albacete, es a lo mejor no ser titularísimo, pero cuando salga, sumar en la medida de lo posible. Y me parece muy acertado en no verse ya con ese rol de líder omnipotente y que tiene que jugarlo todo porque es titularísimo. No, ya tiene un perfil un poquito más bajo y creo que también es importante esto, ¿no? Y aquí clave la gestión de Flick, ¿eh? O sea, la gestión de Flick en ese sentido, chapo, porque es que tiene a todo el grupo en el bolsillo y esto al final es lo más importante. Un entrenador al final es un administrador de egos, es un gestor de personas, ¿no? Más de lo táctico, más que esto al final también lo lleva su equipo, lo táctico para los partidos, plantearlos en función del rival. Él es un gestor de personas y lo decíamos en aquel retrato de Hansi Flick que publicamos hace ya tiempo en Patreon hablando con periodistas alemanes y insistían mucho en la capacidad de Hansi Flick para llegar al jugador, para convencerlo, para tratarlo, para hacerlo sentir bien. Y se está demostrando. Día tras día es un gestor inmaculado en lo que respecta a un vestuario. Así que ojalá que esto dure lo máximo posible porque es la mejor noticia. Como decía hace poco en la gala de Mundo Deportivo Joan Laporta, que él esté el tiempo que quiera y que no lo cansemos, porque al final esto dependerá de lo agotado que lo dejemos los que estemos alrededor de él, medios, aficionados, que ahora mismo lo adoran a Hansi Flick, y también el vestuario, que siga con él cogido de la mano porque es que la unión ahora mismo es preciosa. César, ciérrame porque quiero que quieras apuntar alguna cosa antes de cerrar la tertulia. Sí, Hansi Flick creo que se está demostrando que es un estupendo gestor emocional. Hemos dicho aquí muchas veces, o yo procuro decirlo siempre que puedo, que un equipo de éxito o un grupo humano de éxito tiene que apoyarse en una correcta gestión emocional. Yo, hasta que llegó Flick, no había visto una gestión emocional semejante desde tiempos de Pep Guardiola. No estoy queriendo comparar ni al equipo ni al entrenador uno con otro, en absoluto. Pero que esa inteligencia emocional para entender que la emoción, el estado de ánimo, el intangible juega un papel crucial en cada equipo, eso hacía mucho tiempo que no lo veía hasta que llegó Flick. Y creo que está sabiendo hacerlo francamente bien. Que para ser un tipo teutón, germánico, me sorprende, pero bueno, como que está encajando bien todas las piezas y yo, lo que diga Flick, para siempre y ojalá que se quede mucho tiempo. Veremos cuánto tiempo. Porque también este tipo de proyectos que exigen este nivel de entrega, de vaciado físico y emocional, a veces tienen una caducidad muy corta porque es como una mecha que prende, ilumina mucho, pero se gasta rápido. Confiamos en que tarde mucho en gastarse y que podemos ver aún cotas de éxito mayores todavía. Yo coincido en eso de la inteligencia emocional porque es la palabra clave, ¿eh? Inteligencia emocional, porque hay gente que a lo mejor puede ser un buen gestor, o él se lo cree que es un buen gestor, pero hay que tener también la capacidad para a cada uno de los integrantes de un vestuario hablarles como tienes que hablarles, no a todos les puedes hablar igual. Y Hansi Flick creo que lo hace en ese sentido muy bien. Nadie habla mal de Flick, nadie. Es que incluso en el Bayern de Múnich tampoco te habla nadie mal de Hansi Flick. Bueno, que le hemos hecho muchas loas a Hansi, se lo merece evidentemente. El Barça está en semifinales de la Copa del Rey. Lo siguiente ahora lo vamos a comentar. Y nada, César, Gerard, pues aquí cerramos la tertulia. Repaso los puntos, para que la gente vea cómo está la clasificación general de los puntos TDP. Lamine, como era de esperar, ya ha puesto la directa, 55 puntos, ha pasado por delante de Pedri, vamos, es que ha sido como un torpedo, Pedri ni lo ha visto, 42 puntos para Pedri, 55 para Lamine, y por detrás ya Fermín con 36, Eric García con 35, Rafinha con 33, y me agrada ver por aquí con 22 a Rashford junto con De Jong, que con esos 3 puntitos sube un poquito y se empata ahí con Rashford, que sigue ahí el tipo manteniendo la buena posición, porque bueno, tuvo ese comienzo de temporada importante, sumó mucho y ahí sigue. Bueno, pues dichos los puntos, os despido, señores, César, Gerard, que nos vemos en el siguiente contenido al que os invite, ¿vale? De acuerdo, hasta luego. Que vaya muy bien, abrazos a todos. Bueno, pues despedido César y Gerard, abrimos un espacio ahora para algo que pensabais que a lo mejor no tendríamos porque no está él. Bueno, sí está. Abrimos el retrovisor de Tony Martínez. Pero ¿cómo no iba a estar Tony Martínez en un programa de Team Barça Podcast? Desde que lo incorporamos no ha fallado prácticamente nunca y hoy tampoco se lo quería perder. Tony, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Juanma, muy bien, aquí estamos. No podía fallar, aunque fuera solo una pinceladita, un detallito, tenía que aparecer por aquí. Sí, en un 6 por 23 que no ha tenido a Tony en la parte inicial en tertulia, pero en este retrovisor queríamos contar con él porque lo siguiente ya es el próximo sábado, 4:15 de la tarde, en el Camp Nou ante el Mallorca. Un rival así para abrir boca, Tony, que en principio ha variado algo de lo que fue el partido de la primera vuelta, que fue con el que abrimos la competición, recordemos. Es que el Mallorca es un equipo bipolar, es un equipo que en casa es una cosa y fuera de casa es otra. Entonces en casa te plantea muchísimos problemas porque juega con una presión muy alta y juega con el equipo muy echado arriba y sabe muy bien a lo que juega. Pero fuera de casa pierde muchísimas propiedades, es un equipo que normalmente fuera de casa se defiende muchísimo peor y de hecho de ser un equipo que normalmente todas las últimas 3-4 temporadas encaja muy poquitos goles, este año lleva muchísimos goles encajados y fuera de casa realmente ofrece muchas dudas. Bueno, pues vamos con... El dibujo. Varía entre un 5-3-2 con 2 carrileros y el clásico 4-4-2 de toda la vida que dejó Héctor Cooper en la isla y aún lo siguen utilizando. En este caso creo que jugarán con un 4-4-2, como te digo, intentando encerrarse con 2 pivotes como son Samu Costa y Mascarell, intentando aguantar lo máximo posible. No creo que salgan al ataque contra el Barça. Yo he visto por ahí en alguna alineación probable de algún medio que ponía la opción de que saliera con 5 defensas ante el Barça en el Camp Nou. Sí, normalmente pueden jugar con 5 defensas, lo que pasa es que no tienen tantos carrileros como esperaban ni tantos centrales. David López está jugando de central y no lo está haciendo mal en los últimos partidos, pero es que está corto de efectivos. Es que el Mallorca no tiene tantos efectivos como para poder jugar a lo que quiere el entrenador. Sí, yo veía con Maffeo jugando ahí como tercer central, con Valien, con David López, Mojica por un lado, por la izquierda en este caso, y con Antonio por el derecho. Pero Antonio Sánchez no es carrilero. Antonio Sánchez es un centrocampista que lo pueden reconvertir a carrilero, pero es un centrocampista al uso. Bueno, veremos. Eso el dibujo. Y ahora la parte más bonita que es... Puntos fuertes y débiles. A ver aquí con los puntos fuertes, ¿con qué me sorprendes, Tony? La velocidad de Jan Virgili y el gigantón Muriqui. Es decir, son Zigic Munitis 2.0, tal cual. Ese Racing de Santander, pues llevado a Mallorca. Esos son los puntos fuertes del Mallorca, que saben muy bien a lo que juegan. Muriqui es un delantero que tiene 2 cositas muy buenas, pero tiene 2 cositas que las hace como nadie, desde luego. Mete el cuerpo como nadie, va por arriba como nadie y tiene una fuerza tremenda. Y Jan Virgili es un jugador rapidísimo. Antes de los puntos débiles, Tony, los puntos fuertes, que ya que lo has comentado tú, me parece genial sacar el nombre de Jan Virgili porque se ha visto, sobre todo por redes sociales, que ya sabéis que las carga el diablo, se ha mencionado el nombre de Virgili con el último buen partido ante el Sevilla, ese 4-1, el último duelo del Mallorca en casa. Y el buen partido de Virgili, que se fue del Barça el pasado verano, que aquí hablábamos en Team Barça, de hecho, mucho sobre la posibilidad, cuando en verano hablábamos de los canteranos que salen nuevos y que van a la gira y todo esto, ¿quién podría a lo mejor sorprender a Hansi Flick? Decíamos que a lo mejor Virgili era uno de los candidatos a sorprender a Hansi por aquello de buscar también un extremo izquierdo con desborde. El chico, la verdad, que condiciones tiene muchísimas. Y lo vendió el Barça al Mallorca con esa opción, bueno, más que opción, el porcentaje en una futura compra de Virgili que se llevaría al Barça. Me ha comentado Tony internamente que él ha visto un 50%, yo no sé la cantidad exacta, y un derecho de tanteo también que tendría el Barça si algún equipo viniera a comprar al jugador. ¿Es tan bueno, Tony, Jan Virgili, para que nos vengamos tan arriba muchas veces diciendo de que no, Jan Virgili por encima de pagar los 30 kilos por Rashford? Yo no los veo comparables ni muchísimo menos. Son 2 jugadores totalmente distintos. Es verdad que Jan Virgili es de los jugadores junto con Lamine, junto con Mbappé o junto con Víctor Muñoz de Osasuna, de los jugadores que más regatean, que más lo intentan, más rápidos de la liga. Y eso es diferencial. Es decir, jugadores que encaren constantemente, no hay tantos en la liga. Y Jan Virgili es uno de ellos. Está haciendo una temporada descomunal. De hecho, lo iba a poner en mi estrella, que ahora te la cambiaré, pero lo iba a poner en la estrella de este Mallorca. Pero no lo sé si es... Desde luego que es un jugador que para revulsivo de los últimos 20-25 minutos en el Barça actual te puede servir. Pero es que entonces, ¿para qué tienes a Ronny Bargi? Ya es un poco la misma figura, no es tan rápido, pero es un poco... la misma figura, es darle descanso a Lamine Yamal en este caso, no es para jugar por la izquierda y Lamine Yamal por la derecha.
Lleva 6 asistencias, Jan Virgili, no ha marcado todavía ningún gol con el Mallorca en Liga. Bueno, es un nombre que está ahí, el de Muriqui, bueno, ya lo conocéis, que fue expulsado en el partido de la primera vuelta con aquella patada que le dio a Joan García. Y en los puntos débiles, por tanto, aquí imagino que habrá alguno más, ¿no? Sí, los puntos débiles es lo que comentábamos al principio, y es que el Mallorca siempre ha sido un equipo que encajaba muy poquitos goles, y este año realmente ni Raillo, ni Valgen, ni ninguno de los defensas han perdido a Copete, que también le daba mucha fuerza en el centro del campo, ahí en el centro de la defensa, y realmente la parte más débil es la defensa que tiene y los goles que encaja. Maffeo está haciendo una temporada más que irregular, Mojica ya sabemos que es un partido bien y 4 mal, el colombiano iba jugando en esa misma dinámica durante los últimos 10 años. Entonces, yo creo que por ahí están los puntos débiles más potentes del Mallorca. Bueno, pues nos queda la estrella. Era Jan Virgili y sigue siendo Jan Virgili por lo desequilibrante que es. Hablabas de los números, solo 6 asistencias, que no está nada mal, pero ningún gol. Pero es que es muy desequilibrante. Hay muchas jugadas que él las gana de segunda jugada, desborda y de un rebote llega Muriqui y la mete para adentro. Hay muchas jugadas así que lo hacen muy peligroso. Aunque para mí, el jugador con más talento del Mallorca es Sergi Darder. Ya lo dije en la primera vuelta, y es que este tipo de futbolista, este típico mediapunta, clásico mediapunta, con mucha calidad y muy poquito trabajo, a mí me ganan. Bueno, pues estrella es que Muriqui son 5 de los últimos 8 goles del Mallorca, llevan su firma. Es un delantero muy complicado de defender, y aquí, por poner un poquito a la gente con el miedo en el cuerpo, porque en principio el Barça es muy superior. Ahora en la porra de Kicktip seguro que Toni va a dar una porra holgada, pero Muriqui es muy complicado de defender. Los últimos equipos que han venido al Camp Nou con el perfil de rivales sencillos, mira el Oviedo, el último que tuvimos en Liga, lo complicado que lo puso hasta que el partido se rompe por errores propios del Oviedo. Hay que tener prudencia, ¿no? Cuanto menos, Toni, ¿o no? ¿O te vienes muy arriba? Sí, veremos a ver si es partido para Araujo para cubrir a Muriqui, porque es el delantero más alto que tiene el Barça, y es un delantero que si estando cerca de él y poniéndote a su altura, si se puede, yo creo que le puedes cubrir bastante bien. O sea, que Araujo igual puede ser interesante para ese partido. Y con todo y ello, nos queda el pronóstico de Kicktip. Que aquí te vas a mojar seguramente con un resultado holgado, ¿no? ¿Cuánto? Sí, 4-1. Ya el gol ya en contra lo pongo porque me parece que ya abrimos el marcador con 0-1, abrimos el partido con 0-1 y a partir de ahí empezamos a jugar. Es como la tónica de toda la temporada. 4-1. Bueno, la hora son las 4:15 de la tarde. No sabemos, porque estamos grabando esto antes del partido contra el Albacete, del que ya hemos hablado, y no sabemos si estará el Barça en semifinales de la Copa del Rey. En caso de estar, pues habría partido en la próxima semana, entre semana, por lo cual todo puede variar también en función de eso, ¿no? Para ver quién rota, quién no rota, quién juega contra el Mallorca, pero a priori un rival asequible para el Barça. Y Toni, que se ha pasado para abrir el retrovisor, lo cierra ya, se marcha, lo despido. Y nada, Toni, pues te espero para el siguiente podcast que te tengamos del minuto 1, ¿vale? Venga, hecho, aquí me tendréis. Un abrazo enorme. Sabemos que llevas al Barça en el corazón. Ahora llévalo al siguiente nivel. En BetBrothers tienes análisis, pronósticos y las mejores casas de apuestas con licencia en España. Vive el fútbol con BetBrothers. Juega siempre de forma responsable y solo si eres mayor de edad. La actualidad de las categorías inferiores en Prioridad Filial. Pues sí, la actualidad de las categorías inferiores. Estamos estrenando además sección, aquí Prioridad Filial. Bueno, sección no, estrenamos sintonía, porque la sección ya lleva tiempo aquí en Team Barça hablando del filial sobre todo, y digo categorías inferiores porque al final la Masía da tanto de sí que estamos además grabando esta sección, terminando el podcast, pero grabándola cuando aún está jugando el Barça juvenil en la Youth League, su partido contra el Maccabi Haifa. No sé cómo irá. Oriol Domènech, ¿cómo estamos? Bien, muy contento de escuchar esta sintonía y con un ojo pendiente al podcast y el otro en este final de partido. De momento 95 y empatando, o sea que ya te iré informando, pero esto a punto. Mira, se van a los penaltis, o sea que a ver qué ocurre mientras grabamos esta sección. Bueno, un falso
un falso directo para quien nos esté escuchando, pero sí, emocionante. Y bueno, creo que también es bonito que en este inicio de sintonía podamos hablar en directo, en un falso directo, sobre el juvenil de Paul Planes en la Youth League. Bueno, no comentaremos la tanda en sí completa, pero si hay noticia, de fondo. Si hay noticia cuando estamos aquí hablando tú y yo, pues lo comentamos y ojalá sea que el Barça pues gane la tanda de penaltis y se meta a la siguiente ronda el vigente campeón, no lo olvidemos, de la Youth League. Sí. El equipo que anteriormente entrenaba Giuliano Belletti, que hoy entrena al filial y por el cual traigo aquí a Oriol, como suele ser habitual en Prioridad Filial, para hablar de cómo marcha el filial, que ganó su último partido en Terrassa 0-2 el pasado 1 de febrero, con goles de Joaquín Delgado, fichaje invernal del que te preguntaré ahora. Pero para arrancar, Oriol, el repaso habitual, la actualidad. El equipo está en un momento, yo diría, medianamente bueno, cuarto en la clasificación, con opciones de pelear para esos playoffs. ¿Cómo está ahora mismo el equipo de Giuliano Belletti? Bueno, tú lo decías, está mejor, necesitaba esta victoria fuera de casa en el campo del Tarrasa, hacía mucho tiempo que no ganaba fuera, desde el partido contra el Barbastro, y Belletti no ha tenido para nada un tramo de temporada fácil, porque ha tenido muchos jugadores que se han ido, bajas en este mercado de invierno, algunos que ahora hablaremos pero han llegado, jugadores del juvenil que ha tenido que usar, jugadores del primer equipo que al final bajan a ayudar pero que a veces no han podido entrenar. O sea, ha sido una etapa complicada en el filial, pero el Barça Athletic de Belletti ha vuelto a ganar fuera. Parece que ya tiene todas las piezas más o menos cubiertas para este tramo final de temporada, y que podemos decir que es el más importante y donde creo que el club ha apostado bastante fuerte para que el filial pueda subir de nuevo esta temporada, y veremos ahora si Belletti termina de encontrar este encaje para todas las piezas y puede el Barça Athletic subir, que por plantilla debería, o eso decíamos a inicio de temporada, luego ya veremos, pero está mejor el Barça Athletic. Un Barça que ha tenido, como ya hemos comentado, fichajes en este mercado invernal, fichajes muy sonados además, porque algunos se habla de ellos como futuribles para el primer equipo, ya es ir demasiado deprisa, creo yo. Pero uno de ellos ya directamente, lo decía antes, Joaquín Delgado, está funcionando. Oriol, delantero centro. Leía por ahí por redes sociales, alguno decía, por fin un delantero centro para el primer equipo puro, que meta goles. Y es lo que es este jugador que viene cedido del Oviedo con opción de compra. Sí, es un futbolista que viene, como bien decías, del filial del Oviedo, un delantero con experiencia en distintos filiales, que parece ser que la temporada que viene volverá al Oviedo, pero que ha venido a ayudar al Barça Athletic en este tramo de temporada. Decíamos que Belletti necesitaba un 9 para su equipo, lesionado Barberá, Gistau volviendo y con protagonismo en el juvenil, entonces necesitaba el Barça Athletic este delantero, y venía en una buena dinámica Joaquín Delgado, y en el Barça Athletic la ha mantenido, lleva 3 goles en unos ratitos como aquel que hice, porque prácticamente no ha tenido tiempo de adaptación, pero ya se ha visto que lleva el gol en la sangre. El otro día en Terrassa lo olió muy bien, y de momento este fichaje sí que está rindiendo. Faltan por ver los otros que hablaremos, pero Joaquín Delgado es ese 9 que necesitaba el Barça Athletic. Sí, nombres que son muy... Es como si, yo lo decía internamente, como si Deco se hubiera puesto a jugar al Football Manager y hubiera hecho esto de fichar a jugadores jóvenes con proyección, que crecen mucho en el juego, porque Hamza Abdelkarim, que viene del Al-Ahly, Wensley Onstein, que viene del Genk, y Patricio Pacífico, ya oficiales estos 3, que viene este último cedido del Defensor Sporting Uruguay. El último, Pacífico, y Abdelkarim vienen con opción de compra de sus respectivos equipos. Onstein viene traspasado del Genk. 3 fichajes en diferentes posiciones. Abdelkarim, que es delantero, Pacífico, que es lateral izquierdo y central, y Onstein, que también es central. ¿Qué te dicen los nombres así a bote pronto? Y seguro que también habrás investigado un poquito para ver cómo juega cada uno de ellos, ¿no? Sí, por lo que he visto son 3 futbolistas que, como comentabas, tienen que aún crecer para poder pensar en ellos en clave de primer equipo, pero que tienen este margen de mejora. Los 3 han mostrado condiciones interesantes. Hamza, yo creo que en un principio la idea era ficharle para el filial, con esa idea de que fuera
fuese ese delantero que ha sido Joaquín Delgado, pero me parece que en el tramo del fichaje tuvo una pequeña lesión, luego ha habido algunos problemas también a nivel de cerrar el fichaje y todo esto ha hecho que llegue un poco tarde, pero el Barça finalmente ha conseguido cerrar su fichaje y veremos si se adapta, porque por lo que he visto es un delantero con unas buenas condiciones físicas, pero que parece un poco distinto a lo que tendríamos en la cabeza cuando hablamos de un delantero formado en la Masía. Por lo tanto veremos cómo se adapta al filial, y más ahora que ya ha vuelto Gistau, que también estará Joaquín Delgado. Por lo tanto vamos a ver dónde y qué minutos tiene. Por la parte de Patricio Pacífico, a mí me parece muy interesante, un futbolista también con recorrido. Ahora parece ser que ha tenido una pequeña lesión, leía que informaba el compañero de Mundo Deportivo Jordi Cardero, pero igualmente veremos, como decías, tendrá tiempo para recuperarse y para mostrar su nivel y esa progresión. Creo que al filial le va a venir bien. Además, el filial ha tenido bajas en defensa, se han ido cedido a Andrés Cuenca y Mbaque, por lo tanto dos futbolistas que estaban teniendo minutos, por lo tanto seguro que tanto Patricio Pacífico como Onstein, lo quiero decir bien, Juwensley Onstein, y que es el otro fichaje que ha llegado del Genk, defensa. Bueno, yo siempre tengo la expectativa con estos fichajes de ver cómo se adaptan, ver cómo rinden, porque también parecía en su momento que Noah Darvish iba a ser un gran fichaje y luego fue un poco bluff, y por lo tanto siempre voy con esa calma. Jaume Merced, en un artículo muy interesante en el diario Sport, hablaba sobre los fichajes que se han traído de fuera para el filial, y al ver a Puig, el que fue el hombre que trajo a la Masía, a Marc Bernal y a Lamine Yamal, destacaba en Twitter una frase de ese artículo que decía: el filial ha fichado a 194 jugadores y solo han llegado al primer equipo Ulagué Presas, Ronald Araujo y Gerard Martín. Creo que era así, ¿eh? Estoy intentando hacerlo bien. Yo te digo el número exacto, que son 143, porque te quería preguntar 143, 143. Sobre ese artículo, porque es que me parece también muy acertado por parte de Jaume Merced, que le han caído palos, como es normal, cuando dices algo que puede criticar la gestión actual, ya se vienen palos sobre ti. Eres un defensor a muerte de la Masía, porque lleva trabajando toda la vida cubriendo la Masía, y es curioso eso que dicen, ¿no? Oleguer, Araujo y Gerard Martín, los únicos fichados para el filial que han llegado al primer equipo. Sí, a veces Jaume se lleva estos palos que decías por esa imagen que tiene de defender a la Masía, pero yo creo que es significativo ese artículo, pero que también se entiende la idea de Deco con estos fichajes, claro. Que al final pueden ser jugadores que o llegan al primer equipo, como el caso de Gerard Martín y Ronald Araujo, que son relativamente recientes y que pueden mostrar también un poco la idea que se puede tener ahora con el filial. Muchos futbolistas saltan directamente del juvenil al primer equipo y el filial puede servir también para revalorizar algunas de estas jóvenes promesas. Si triunfan, te las puedes quedar en el primer equipo. Si no triunfan o no terminan de ver el espacio para ellos, pues como en el caso de Jean Virgili, llega, lo revalorizas, lo vendes a un club de primera, te puedes guardar esa opción de tanteo o un porcentaje de futura venta, y el club también hace negocio. Por lo tanto, creo que son buenas oportunidades. Falta ver cómo llegan, cómo se adaptan, si tienen minutos. En el caso de Hamza, el tema idiomático también, a veces esto se tiene que tener en cuenta, pero evidentemente por lo que es a highlights de condiciones, los tres futbolistas tienen muy buena pinta, cada uno en sus posiciones, y estoy seguro que van en una línea correcta en clave primer equipo. Luego veremos si terminan triunfando o no, pero entiendo el movimiento de Deco. Bueno, ¿cómo van los penaltis, Oriol? ¿No dejas a la gente aquí en vilo? ¿Cómo van? Pues no bastante bien, la verdad. Veo que ha anotado los dos primeros el Maccabi, el Barça ha fallado los dos primeros, así que pinta mal. Sí, pinta mal. Tenemos que tener en cuenta que la plantilla de Paul Plana es una plantilla muy joven. Como decías, el vigente campeón no conserva casi ni una pieza de las que ganó contra el Trabzonspor, y por lo tanto, pues bueno, veremos, pero no pinta bien. Te informaré si va evolucionando. Me ha gustado ver, que lo he defendido siempre aquí contigo, a Oscar Gistau, que ha jugado de inicio este partido contra el Maccabi Haifa, que ha tenido ocasiones, que
me gusta verlo con minutos ya otra vez, un jugador que ha tenido una mala suerte increíble con las lesiones, que esto de que hablamos siempre de que no hay un delantero criado en la Masía o formado en la Masía, este hombre es para tenerlo apuntado en rojo. Pero bueno, lo que decías de los nombres, coincido contigo, con Abdelkarim, Onstein y Pacífico, si no sale bien en el filial y con visos al primer equipo, pues lo puedes vender, sacarte un dinero como Mika Falle o Noah Darvig. Y otro final, ejemplo, claro, sí. Y es un negocio que también debe de intentar cubrir el Barça, que no todo va a ser grandes nombres porque no hay dinero para ello, fichas jugadores con proyección porque todos quieren venir al Barça, es la realidad, y a partir de ahí juegas con tus armas y lo puedes vender y sacar dinero, pues mira, es un negocio más, pero en principio tienen buena pinta. Yo de Patricio Pacífico he visto cositas y su primer entrenador, que lo hizo debutar en el Defensor Sporting en Uruguay, me sigue por Twitter, yo no lo sabía. Hombre, eso... Sí, y le escribí y me ha dicho que cuando quiera que hablemos, así que a lo mejor algún día te digo, Oriol, charlamos en Club TDP, en Patreon, con este hombre de Pacífico y hacemos a lo mejor un batiburrillo del resto de nombres para que la gente tenga en Club TDP más información de estos nombres que no conocemos casi ninguno, salvo los muy frikis del fútbol. Pero bueno, Oriol, que aquí lo podemos dejar. No, puede ser interesante, Sí. Llámame, porque la verdad es que hablar con estos formadores es interesante y estas entrevistas que a veces haces en Team Barça Podcast luego terminan en clave Barça siendo importantes y hablaste con Belletti, o sea que cualquiera llamada que hagas, tú avísame. No me hagas la pelota, Oriol. Que... No, es la verdad. O sea, me estoy ciñendo a los hechos, no por nada. Bueno, antes de cerrar, ¿cómo están los penaltis? ¿Ya ha decidido? Sí, ahora mismo creo que ha ganado el Maccabi. Vaya. Estoy viendo la repetición, sí. Pero creo, en mi directo van 2-1, pero lo tengo conectado a internet, ya sabes, esas cosas que ahora mismo, como estoy grabando desde aquí, no lo estoy viendo en escaso directo, pero creo que ha ganado el Maccabi, así que, una pena, la verdad, que sí, han ganado 5-3, por lo tanto, el Barça ha eliminado el juvenil de Polplanas, una lástima, un partido difícil, y sí, eliminado el equipo de Polplanas, pero bueno, no hemos podido cantar esa clasificación. Lo que decíamos, no se puede ganar la Youth League cada año, es un torneo muy complicado, jugaban en un campo muy complicado a nivel de terreno de juego, un equipo muy joven. También es verdad que al Barça en la Youth League este año contaba con Saman Omoko, se lesionó contra el Eintracht, era uno de los jugadores que tenía que darle más al equipo a nivel ofensivo. Bueno, si quieres un día hablamos largo y tendido, pero lo haremos. Pero una lástima. Sí, todo cuesta. Oriol, pues lo dicho, hablamos en el siguiente Prioridad Filial, ¿vale? Muchísimas gracias, Juanma, cuando quieras, y me ha gustado mucho esta sintonía, así que espero escucharla más a menudo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo poco a poco en este 6x23, que no me hubiera gustado tener que terminarlo como va a terminar, me haciendo mención a una cosa que personalmente a mí no me agrada tener que comentar aquí en el podcast, que quiero que sea, pues eso, un programa y un contenido que esté alejado de todo el fango que hay en redes sociales últimamente, en X, por ceñirnos exactamente a qué red social es, porque no son todas, sino que solamente es la llamada Twitter, ¿no? Que yo pues conozco muy bien, porque llevo ahí desde 2009, ya tuiteo mucho menos, me he alejado porque Twitter ha ido a pique en los últimos años, desde que un señor llamado Elon Musk decidió comprarla. Y es un pozo sin fondo, pero de lo peor. Sinceramente, no quiero generalizar, porque está feo generalizar, pero es que el algoritmo funciona como quiere y hay una cantidad de odio constante en esa red social que me quita más energía que lo contrario. Ya no se ha convertido en un lugar de debate sano, sino todo lo opuesto. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera con las redes sociales, y si quiere estar más o menos es su decisión. Pero me toca también hacer mención aquí en el podcast a algo que ha ocurrido en las últimas horas, que no es de mi agrado, pero también lo comenté aquí en el podcast hace ya tiempo, 2021, han pasado años. Hice mención en un programa, no recuerdo qué programa fue, pero fue en 2021 porque estábamos en pleno proceso electoral en aquel entonces, porque
hubo un tuitero, porque yo lo considero tuitero nada más que eso, llamado Joalbert Rangel. Es que lo menciono porque él también me ha mencionado, bueno, no me ha mencionado, ha cogido una foto mía, la ha publicado en su cuenta y, claro, ha utilizado mi imagen sin mencionarme, echándome mierda. Y más que echándome mierda a mí, metiéndose con los míos, que eso es lo que más me jode y por lo que estoy aquí dando, no explicaciones, pero contando un poco la historia por si os interesa o no, que si no queréis escucharla podéis darle hacia adelante en el reproductor y os quitáis de encima esta movida que es una movida fea. Este señor, Joalbert Rangel, lo quiero decir bien, y no por darle publicidad, pero quiero hacer las cosas como toca hacerlo, porque él me ha mencionado. Bueno, no me ha mencionado, insisto. Me ha bloqueado y ha puesto mi foto y ha echado mierda contra mí contra los míos, contra Team Barça Podcast en concreto. Joalbert, pues por poner un poco el contexto, lo mencioné aquí hace, como digo, 5 años, en 2021, con motivo de las elecciones a la presidencia del Barça, porque en un espacio que se hacía de audio en Twitter, creo que lo montó Marciria, invitaron a varias personas para hablar de lo de la renovación de Messi. Invitaron a un tal Sergio González, que también es compinche o colaborador, o como queráis llamarlo, de este Joalbert. Lo invitaron para hablar, argentino él, sobre el tema de Messi, su renovación y demás. Invitaron a Vero Brunati, me invitaron a mí, y hablando un poco de si renovaría o no. Y bueno, este Sergio habló unos términos sobre que únicamente sería Joan Laporta el que lo va a renovar, que solamente existe la continuidad de Messi si Laporta es presidente. Bueno, ese fue su discurso durante todo el espacio de audio, lo monopolizó casi por decirlo de alguna forma, y yo decidí ese espacio grabarlo en audio para meter parte de ese espacio de Twitter en el podcast semanal, que es lo que hacía en aquellos tiempos, hacía bastante, ¿no? Sacaba salas de audio de Twitter y las metía en el podcast. Para los que seáis de la vieja escuela de Team Barça, sabéis a lo que me refiero. Bueno, pues de esa sala de audio corté la parte de este Sergio, porque redundaba mucho en un asunto que ya Vero Brunati había dicho y prefería tener voces femeninas en ese audio, y lo expliqué en aquel podcast de Team Barça. Prefería tener voces como la de Vero Brunati, ya en este caso la de Marciria o la mía mismamente, que creo que también me corté a mí. No sé si me corté a mí, me corté también mi voz. No me metí a mí mismo, porque me parecía redundante, ¿no? Al final dejé a Vero Brunati, dejé a Marciria, dejé a alguien más, creo, y quité a este Sergio porque repetía un poco lo que ya decía Vero, de que Laporta era el único que podía ser capaz de renovar a Messi. Bueno, pues eso, al cortarlo y no meterlo en el podcast, este señor, este Joalbert, puso un tuit con la foto de la carátula de Team Barça Podcast y, bueno, echándonos mierda a los del podcast por censurar a Sergio y demás. Yo le escribí a este Sergio porque entró en esa publicación en Twitter dándole casi la razón a este señor, a este Joalbert, y yo me vi en la obligación de decirle: Sergio, te explico por qué se ha hecho esto. Se ha hecho por lo que acabo de contar ahora, porque decidí dejarlo fuera porque se me iba de duración el tiempo del audio, y el podcast tiene más cosas que únicamente la sala de audio, no era por censurar. Y quien quisiera escuchar lo que él dijese en esa sala tenía la posibilidad de hacerlo en directo en la misma sala. Yo, al grabarlo para mi podcast, pongo lo que a mí me da la gana. Es una decisión completamente razonable, ¿no? No era por quitarlo a él porque hablaba bien de Laporta y de Messi. Si es que Vero Brunati ya hablaba bien también de Laporta, de que sería el único capaz de renovar a Leo Messi. Bueno, al final sabéis cómo acabó el tema de la renovación. Bueno, no hace falta que lo diga, ¿no? Pero le hice incluso un favor, dejándolo fuera de ese programa. En fin, fuera bromas, porque esto es serio. A mí, cuando atacan al podcast y me acusan a mí de cosas que no son, yo tengo que responder. Y mi púlpito para responder es Team Barça. Es este podcast, son estos micrófonos. Twitter ya me da, como he dicho, bastante asco. Le he tenido que responder públicamente en Twitter porque me ha bloqueado y no puedo responderle directamente por ahí. Pues lo cito, y que la gente tenga claro la clase de personaje impresentable que es este señor, que ya lo tengo bastante calado por redes sociales, que es uno de los que yo denomino de la secta, porque llevamos unas semanas tremendas, ya lo he comentado internamente, lo he comentado en Club TVP. Hay una serie de cuentas que están desatadas, para las que vale todo, con tal de que Laporta siga siendo presidente. Que a mí me es igual quién sea presidente del Barça. El que sea, se le dará el apoyo y que haga lo mejor que pueda desde la presidencia. Pero lo que no puede ser es que se ataque de una manera tan tóxica a gente que tenga una opinión
medianamente crítica, porque también se puede tener una opinión crítica con el presidente de turno. No todo van a ser alabanzas. Habrá cosas que no se hagan bien dentro de una gestión como es normal y corriente. Pues no puede ser que por tener una opinión crítica en momentos determinados se te acuse de todo y te pongan a los pies de los caballos. Yo por ahí no paso. Y cuando este señor pone en el tuit lo de antilaportista, me da igual. Ya aquí la gente que nos conoce en Team Barça y me conoce a mí y me ha oído ya desde 2020, sabe perfectamente cómo pienso, qué es lo que pienso de Laporta, qué es lo que pienso de la oposición. Los que de verdad conocen lo que es Team Barça, me conocen a mí, saben perfectamente lo que pienso y siento de la actualidad o del club. Que el club es mucho más que un presidente y que el club es muy grande en toda su historia para estar aquí únicamente defendiendo a una persona. Porque esta gente lo que hace es defender únicamente a una persona. Para ellos Laporta no hace nada mal, todo lo hace bien. Y los que puedan hablar de algo que no ha hecho bien son atacados. Lo que hacían los morenos a finales del siglo XX con Núñez, a todo aquel que se atrevía a ejercer una crítica, entre ellos yo a Laporta, a José Luis Núñez, se le venía encima... todo, ¿no? Toda la opinión pública, en aquel entonces medios de comunicación, no redes sociales, que, claro, Núñez no se le podía decir nada. Y no estoy comparando a Núñez con Laporta, pero hay similitudes en lo que hay hoy en redes sociales, lo que había entonces con los morenos o con los medios que evidentemente barrían para el poder que en ese momento ostentaba José Luis Núñez. Yo ante esta gente, ante esta gentuza, yo me rebelo. Me rebelo porque Team Barça Podcast es sobre todo un podcast independiente, lo va a ser siempre y ojalá en 2031, cuando Laporta no esté en la presidencia, porque, bueno, acabará su mandato porque va a renovarlo en estas próximas elecciones, cuando ya no esté, ¿esta gente qué va a hacer? ¿Esta gente a quién va a defender? ¿Esta gente a quién va a alabar día sí, día también? Nosotros seguiremos, ojalá, es lo que más deseo, y esta gente con sus críticas, la de Joalbert, Rangel y la de otros, porque ahora se me echarán encima un montón de gente tirándome mierda, metiéndose conmigo, con mi físico posiblemente, porque no tienen otra razón de ser. ¿Esta gente qué va a hacer en 2031 cuando Laporta no esté? ¿Qué va a hacer? ¿De qué van a hablar? Porque esta gente no son del Barça, son de un presidente. Y aquí somos en Team Barça del Barça. Y el Barça es tan rico en toda su historia que nos da para hablar de tantas cosas, como bien sabéis en Team Barça, que hacemos de todo. Y hemos hecho de todo en estos 6 años, que sirva esto para poner en valor lo que es Team Barça Podcast y lo que ha sido en estos 6 años de vida, y que esta gente no me va a quitar las ganas de seguir haciendo el programa porque no. Y claro, cuando él en su tweet pone que vete a tomar por culo, iros a tomar por culo tú y los tuyos, pues evidentemente yo tengo que reaccionar y tengo que explicar las cosas aquí, en este podcast, que es al cual me debo, a la gente que nos escucha semana tras semana, y cuando manda a tomar por culo a esa gente, me manda a mí, los manda a ellos, y eso no te lo voy a consentir. Yo, Albert Rangel, y a toda tu calaña de gentuza que te ríe las gracias, no lo voy a permitir. Y si sigues mencionando o sigues poniendo fotos mías en redes sociales, te voy a seguir dejando en evidencia a los que me sigan a mí, que por lo que sea me siguen más que a ti. Y no quiero poner aquí sobre la mesa el número de seguidores, porque yo creo que los seguidores no miden a la gente la miden los actos y los hechos y lo que hacen y lo que no hacen. Y lo que tú haces en redes sociales es ser alguien tóxico, día sí y día también, todas horas poniendo tweets en la misma dirección. Yo no soy eso y no lo voy a ser nunca, así que allá con tu cruzada, amigo, allá con tu trinchera. Yo voy a seguir la mía, a gustito, que es la de Team Barça, con mi gente, con los que nos quieren aquí en Team Barça Podcast, que son muchos. Y creo que ya te he dedicado bastante tiempo aquí en estos micrófonos, no tendría que haberlo hecho. Pero bueno, si cogen mi foto, la ponen en Twitter y se meten con los míos, pues yo tengo que reaccionar. Sigue con la gente de tu secta, sigue generando odio en redes sociales, que te vaya bonito. Yo seguiré haciendo contenido cada semana aquí en Team Barça Podcast como este, que ya está acabando. Y nada, gente, perdonadme de verdad, porque yo no soy... intento no ponerme así, pero a veces me tocan la moral, y cuando me tocan la moral tengo que reaccionar, y no me cabe otra que reaccionar de la manera más natural que puedo, que es esta, que no ha habido ningún corte, lo he dicho como me ha salido, porque es que ha sido eso, encontrarme por la mañana hoy con eso, después de haberme bloqueado, cuando me seguía anteriormente, en fin, que me da igual lo que digan o hagan, me debe dar igual, pero si van contra los míos, yo ahí voy a reaccionar y voy a morder.
Así que nada, gente, gracias por estar ahí una semana más. Se ha vuelto esto un poco tóxico, ¿no? Al final del podcast no pasa nada. Nos quedamos con lo positivo, que es que el Barça pues ha vuelto a meterse en unas semifinales de la Copa del Rey, que el filial pues ojalá tenga el ascenso a segunda división, iba a decir, a primera ref, que tendrá que ascender de segunda ref a primera ref, y a partir de ahí ya veremos lo de segunda. Y el femenino, que tiene ahora cuartos de final de la Copa de la Reina ante el Real Madrid este mismo jueves, el Barça ante el Mallorca el sábado, y esto no para, amigos. Nos veremos la semana que viene con lo que dé de sí todo esto. Ya veremos si el programa sale, creo que no va a salir el lunes porque tengo asuntos. Espero que el miércoles, a ver quién le toca en semifinales al Barça el viernes en el sorteo, y a partir de ahí veremos cómo nos organizamos para la semana que viene en el podcast. Yo ojalá poder hacerlo el miércoles si el partido es el martes, o el jueves si el partido es el miércoles. En fin, lo que sea lo haremos aquí, porque lo que no vamos a hacer es dejar de hacer contenido porque 4 o 5 amargados de la vida nos insulten por redes sociales. Eso no va a ocurrir. Así que aquí seguiremos, y ya lo he dicho antes, esto me da energía, no sabéis cuánta, cuando a veces dudo de si merece la pena seguir haciendo el contenido, cuando hay gente como esta que mete el palo en la rueda porque quieren hacernos caer, a mí eso me da una energía que no os podéis ni imaginar. Ojalá lleguemos, como digo, a 2031 y que Dani Mateo se comprometa a lo que dije en el último podcast, y que estéis aquí todos para, bueno, oírnos y disfrutarlo con nosotros. Que nada, que me voy, me marcho, nos vemos en el siguiente contenido, y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça,